Administradora de sistemas, activista, hacktivista de los movimientos sociales, una persona con un gran bagaje trabajando en los movimientos, sobre todo en Cataluña, pero también una perito informática muy interesante. Hoy vamos a hablar con una buena hacker. Hoy vamos a hablar con Laura Mora. Vamos a ver qué nos cuenta la Black Hole. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 14 de The Hacker Style. Hoy vamos a hablar con Black Hole. Black Hole y yo nos conocimos hace casi 20 años. Hemos estado en muchas aventuras y en muchos eventos y siempre es un placer volver a reencontrarse con alguien a quien tienes tanto cariño. Con Laura vamos a hablar de muchas cosas. Nos va a contar cuál es su situación actual, en qué anda trabajando y en qué anda cacharreando. Nos va a explicar cómo ella ve la vida, cómo ha ido el transcurso en su paso por los movimientos sociales y también nos va a hablar de cuidados, de espiritualidad y de cómo ella ve la emergencia climática o la inteligencia artificial. Así que sin más, vamos a hablar con Laura Mora, con la Black Hole. Bueno, pues aquí estamos con Laura, con la Black Hole. Buenos días, Bienvenida. buenas tardes, buenas noches, depende de la franja horaria en que veas este vídeo. Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo, Ya chico? te digo, antes lo hablábamos off the record, igual 20 años o 21 hace que No, nos yo creo que los conocemos. hack meetings o por ahí en Guernica, ¿no? O Sí, por que nos hayamos visto, sí, pero que nos conozcamos sí, ya sí, han conocimos pasado, desde el IRC ya te ahí. digo, aquella época. Después hablamos un ratillo Sí, de sí, eso. sí, Me sí, alegro de volver a verte, Laura. Que igualmente. estés bien. Estás igual, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿He cambiado algo? No, ¿Poco? no, yo te veo igual. Bueno, En mi mente estaba la imagen de Loreto así, que bueno, cuando ya te vi el otro día el vídeo dije, pues sí está igual, es como, bueno, ahí seguimos, está bien, yo creo que es buena señal, ¿no? Que ahí nos seguimos. vayamos haciendo mayores y que la esencia sea la misma, ¿no? Eso que no se pierda, te digo lo mismo, te veo también igual que siempre. Y además me alegro, Bueno, ¿sabes? alguna gana más, pero bueno, es lo que hay. Sí, yo también, en la barba y todo. Bueno, vamos a empezar un poco con este encuentro, ya te digo, un encuentro que es prácticamente familiar. Y lo primero que te preguntaría, que es un poco una pregunta que hago a la gente que llega sobre su profesión, es ¿qué significa para ti ser una administradora de sistemas? Bueno, básicamente es un Juan Palomo, ¿no? Y además, si estás llevando tu propia empresa, es como, bueno, tienes unas maquinitas ahí que tienes que ofrecer unos servicios Ujú, y haces lo que buenamente puedes. Además, yo he optado ya siempre con la filosofía de reciclar hardware. Al ujú, principio empecé con ordenadores que me traía la gente y bueno, yo ya desde siempre ya tenía la filosofía del open source y usar herramientas de estas. Al ujú, principio me daba un poco de rabia porque estaba usando el software y no podía aportar mucho más que hacer traducciones, cosas de estas, y era como mi labor, ¿no? De aportar en el software libre. Y además me acuerdo que yo me pasé a Linux porque precisamente era un sistema operativo que estaba en catalán, así ujú, que ujú. como, De mira, acuerdo. claro, estoy hablando que era el 99 o algo así, como estabas con Debian Sarge, ni siquiera había salido, era súper duro aquello, que tenías que configurarte el refresco horizontal y vertical de la pantalla, era como para hacer funcionar el X11, que no era ni siquiera Xorg, así que... Ujú, Y no, a ver, un administrador de sistemas, pues yo ya te digo, al principio era para jugar, después estaba con algunos proyectos de servidores autogestionados ujú, y hace ahora unos 8 años de capa 8, después entramos, quizás dos más, 15M más o menos en el 2011, ujú, uh, que bueno, que surgió la oportunidad de montar una empresa con varias personas ujú. y lo hicimos, y todo era filosofía, pues hardware reciclado, open source y tal, ¿no? Y tiramos adelante, y yo ya desde siempre con esta mentalidad, ¿no? De, venga, va, de aportar y usar estas herramientas y sacarles el máximo partido. Pero claro, esta misma filosofía
de no pagar licencias y demás, pues claro, a veces te encuentras un poco limitado, ¿no? Que las herramientas estas, pues a veces no llegan tanto como te gustaría y tienes que meterle más horas para algo más negro, oscuro, old school, ¿no? Como quieras Sí. llamarlo. O sea, que sigues peleando ahí con las máquinas Sí, sí, siempre, sí, no, como siempre. pues como siempre, y bueno, en plan, además, si hay una máquina que te da problemas, dices, pues te reinstalo y ya Y está. ya Ojalá está. pudiésemos hacer esto con las personas, ¿eh? Pero no, he intentado con alguna persona y ha terminado mal la cosa. Muy No, bueno. y claro, esta autogestión, que quizás sería la palabra, un administrador de sistemas es una persona que se autogestiona, ¿no? Ujú, Y claro, esta autogestión se ha ido a otras cosas como redes, con la época que estuve pasando por Giphy.net ujú. y ahora últimamente, los últimos 7 años, pues claro, estoy puesta con desarrollo de aplicaciones web Ujú, y principalmente estoy trabajando con Django. ujú. Por mucho que me lo critiquen, Python, Django y todos esos frameworks, pero mira, te despliego cualquier aplicación en un mes y se puede ver y se pueden hacer cosas, ¿no? Ujú, Y es esto lo que te digo, la autogestión, el poder tener el control tú mismo de tus datos, de tus sistemas, que no haya cajas negras. Yo a cualquier persona que se ponga con la informática le recomiendo que entienda un poquito no solo su propia rama, sino que se abra un poquito a otras ramas, que hay alternativas para poder aprenderlo, ¿vale? ujú. Muy buena, muy buena. Y te preguntaría también, un poco ya has descrito más o menos cuál es tu visión y cómo te dedicas a ella y algunos problemas que te has encontrado, que luego hablaremos un poco más. Luego lo que te preguntaría es que para ti, ¿qué significa para ti ser una hacker? O el término hacker. Bueno, para el hacker, a nivel global, mainstream, para decirlo, Ujú, es alguien que entra en los ordenadores, los hackea y que es un ciberdelincuente y demás. Y ujú, bueno, los que llevamos ya muchos años con tema de ética hacker, sí, porque hay todos ujú, unos locos que estudian y hay una ética y unos valores ujú. en cómo usar la tecnología. Que esta la gente creo que no lo entiende o no, es como estos locos de ahí que hay un plan, si son ordenadores y no sé qué, pues sí, hay toda una ética de Ujú, cómo usar la tecnología y demás, ¿no? Y para mí ser un hacker es, bueno, es un apasionado de la informática y ujú, que además tiene un conocimiento profundo de lo que hace. Y que yo me acuerdo cuando estaba estudiando bachillerato, ujú, que te decían el rendimiento de las máquinas, ¿no? ujú, Que en una máquina tienes que tratar de conseguir el máximo rendimiento, que un ujú, hacker no sería solo un hacker en informática, en plan, puede ser un hacker en cualquier ámbito, ujú. ¿vale? Muy bueno. Así que un hacker, pues bueno, es un experto informático y además que tiene el plus este de que tiene la reflexión de cómo uso la tecnología, para qué la uso y transmitir pues esta pasión por la informática o por lo que sea a otras personas. Buenísimo, buenísimo. Y puedes contarnos, Esto ¿eh? es casi de manual, pero bueno, Sí, no, no, pero bueno, o sea, quiero decirte, es un poco lo que tú y yo nos conocemos hace mucho, esa pasión la seguimos teniendo, entonces yo creo que describe mucho eso, eso no ha cambiado, entonces a ver, la definición tampoco tiene por qué cambiar. y ahora estoy escribiendo cursos de ciberseguridad, que bueno, Ujú, me voy poniendo con estas cosas, pero no desde una óptica de es que Internet es súper chungo, no sé ujú, qué, hay que vigilar que hay gente muy mala. No, no, es como de conciencia y demás. ujú, Y en el principio, cuando explico la parte de los hackers, pues ujú, explico lo que es el jargon file, ¿no? ujú, Es ujú, como quien quiera saber sobre la cultura hacker, que empiece por el jargon file. ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Y te preguntaría entonces, un poco ya si quieres charlar más de proyectos, ya has dejado caer algún titular, algún proyecto interesante con el que estés trabajando ahora que te gustaría comentar. Bueno, cuando estás con tu propia empresa, que aquí Ujú. tenéis el logo, capa8.net, espacio publicitario, ¿vale? Pues claro, continuamente estás buscando proyectos, te estás reinventando, cualquier cosa, idea que tienes, la tratas de convertir en proyecto. Ujú, Y por ejemplo, el último con el que estoy es esto que veis aquí, no se va a ver mucho, pero bueno, en plan, ujú. queda bonito porque es como estamos usando, informáticos que usamos el papel y el boli, pues Sí. sí, en plan, lo usamos.
Pues mira, este es un proyecto que hemos estado desarrollando este verano, Ujú, que sirve, es en plan, tú vas, es para para un cliente que nos lo ha pedido, que va por la calle, pulsa un botón, hace una pregunta, ujú, en plan, aquí hay un speech to text, que se conecta a chat base, que hay unos procedimientos, que de chat base se conecta a chat GPT ujú, y después te responde con lo que tú le has preguntado a ujú, partir de los procedimientos. Pues este proyecto de aquí, que os he contado, te he contado, ujú, pues definiría un poquito dónde estamos últimamente, ¿no? ujú, O por lo menos, claro, aquí en Capa 8, pues, claro, es una empresa que tiene una parte jurídica y una parte más tecnológica, ¿no? Pues ujú. bueno, pues la parte tecnológica, que es la que me toca, pues esto. ¿No? Y sería, pues, esto que he comentado al principio del desarrollo con Django, pues esto está hecho con Django. Y Ujú, también estamos investigando mucho el tema de IAs, qué inteligencias artificiales hay, ujú, cómo hacemos los prompts. Por ejemplo, mi compañero Josep Jouvé, el abogado, ujú, que muchos lo conoceréis, ujú. pues ha estado 2 meses investigando cómo preguntarles a las IAs. ¿Vale? Y Ajá, una de las claro. cosas que, claro, la cuestión es, cuando usamos las inteligencias artificiales, estamos todos como, sí, pero no, debemos que, incluso vi algún vídeo de conspiranoicos de que nos van a controlar la mente con las inteligencias artificiales. Yo, no, a ver, es una herramienta más, ¿vale? Ujú, Y además, si tú sabes, tú vas a la inteligencia artificial y le dices, hola, ¿qué día hace? Pum, le haces una pregunta así, pues vale, te va a decir, hola, o mira, no estoy conectada a internet, no puedo saber qué día hace, o no puedo, no tengo conexión con los informes meteorológicos, ujú. ¿vale? Que te va a dar respuestas de mierda, Sí, ¿vale? sí, sí, La sí. cuestión es que tú si después eres capaz de preguntarle qué es lo que quieres, en Ujú, plan, la idea es no hagas una pregunta de una línea, no. Expláyate con la pregunta. Además puedes poner conceptos inconexos que da igual, en plan, le da igual ujú, que no se entienda lo que le pongas. Es como, mira, quiero que me expliques algo sobre esto, ujú, ¿vale? Y menciona esto, de este estilo, con este formato, con esta longitud, y además explícalo como si yo fuese a Steven Spielberg, sí, ¿vale? sí, sí, Vas sí. a hacer un texto con el estilo, hablando de lo que tú quieras. Sí, sí, al final yo creo que van a ser más Exacto, inteligentes. es una herramienta más, es como esa ayuda y tienes que saber usarla. Si no sabes usarla, pues te va a ser un engorro. Pero yo lo estoy usando ahora para hacer cursos y claro, al principio era, hostia, me estoy debatiendo si realmente usarlo o no usarlo. Dije, venga, va, había un trozo de temario que era como, qué tostón, ahora tengo que ponerme a escribir esto. Ya estaba harta de escribir que un curso, he hecho un curso de Linux de 30 temas, Ujú. ¿vale? Que es como hay extenso en catalán y castellano. También voy introduciendo cosas de cosas que he hecho, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Y claro, me dije, venga, va, voy a probar de hacer la IA. Además, había leído los documentos estos que había escrito Josep y dije, venga, va, voy a probar de hacerlo. Y vi también los ejemplos, ¿no? Y venga, va, las primeras preguntas era como, es que insultaba a la IA porque es que le decía, eres tonta, es como, no, pero la cuestión es que no, la tonta era yo de no preguntarle lo que yo Ujú, realmente quería ni como ella quería. Y a la que empecé a hacer las preguntas bien y tal, me salieron unos textos impresionantes que era, ujú. guau, es que lo has clavado, es lo que quería decir. Haces un repaso, esto sí, yo le estaba diciendo en catalán y la cuestión es que la IA en catalán, bueno, parece que hable valenciano. Sí. ¿Vale? Porque los A, los en no sé qué y tal, sería que no veas, pero bueno, Ujú. es lo que hay, ¿no? Sí. Y es esto, es como, es una herramienta que sácate el miedo de usarla, Ujú. el miedo también de, ay, es que no sé, úsala, si ves que te puede servir, vale, genial, ¿no? Y además ahora de momento no está ni siquiera regulado, es como, Claro, sí, sí. puedes usarla para hacer trabajos. Si Sí, el sí. profesor no te lo prohíbe, pues adelante. Y si el profesor te lo prohíbe, es que tampoco se va a enterar que lo has hecho. Así que, Sí, además está creciendo y un poco lo que te decía, que en función de cómo avance, probablemente sea más inteligente, entre comillas, o resolutiva la IA que la propia gente común a la hora de preguntarle, que no va a saber hablarla, no va a saber hacer prompt sí, a ver, hacking. un riesgo que tenemos es que nos volvamos una sociedad un poco más mediocre de lo que somos ya. Totalmente, yo eso ya lo he avisado, o sea, que se cree una nueva fe.
O sea, que digamos que la IA sea como un ente que nadie entiende lo que hay detrás, ni quién, ni para qué, y le pregunte cosas y acabe obedeciendo lo que le dice. Oye, pues hoy Sí, ponte pero gorro. en parte un poco da igual, la gente usa un ordenador, no tiene Sí, idea lo hace cómo igual. usarlo, Sí, ¿no? Es sí, sí, sí. como, O sea, digamos que para el ciudadano común probablemente no le cambia absolutamente nada. O sea, realmente seguirá obedeciendo, pues esta vez a una entidad. El problema que tiene la IA también es que, por ejemplo, ahora se están usando inteligencias artificiales en determinados sitios por ejemplo, de Irán, para descubrir por la calle qué mujeres no llevan el velo y hacer una correlación con los perfiles ciudadanos que tienen para después buscarlas. O sea, la IA es una herramienta y hay muy buenos usos y hay otros que pueden ser terribles. bueno, Entonces, es como la tenemos, informática, ¿no? El claro, hacker, sí, sí, ¿no? sí, Pues es una herramienta de doble hilo, lo puedes usar para el bien o para el mal. claro, claro, pero veremos, digamos que en la intención, y ya podemos imaginarnos por cómo han usado otras cosas, cuál va a ser un poco esa intención. Entonces, por eso, sí es verdad que es importante que se regule, pero es importante también que tengamos muchos ojos puestos en cómo se desarrolla y quién está detrás, porque detrás de esta IA ChatGPT hay una Claro, empresa americana, a ver, lo OpenAI. que tienes, no hay una conspiración mundial de dominar el mundo, no. Quizás hay una conspiración, no, más que conspiración, hay un interés económico. Ya está. Claro, Ni sí. conspiraciones de que nos van a manipular la mente, no, no, Bueno, eso ya pasa, o sea, hay que decirte, no, o sea, la mente nos la manipulamos cada uno, así que tranquilo, no sí. hace falta que venga alguien externo a manipularnos Sí, la pero, a mente. ver, entiendo lo que dices, pero sí que hay manipulación. Los anuncios te manipulan constantemente para crearte necesidades. Hay Claro, manipulaciones y sesgos con respecto a los relatos. A ti te cuentan una parte de las cosas que a ellos les interesa que se hable en la esfera política, pero no te cuentan otras. No te cuentan, por ejemplo, pues yo qué sé, la cantidad de niños y niñas que hay en la pobreza en Cataluña. Eso no lo vas a ver todos los días en no, las porque noticias. no interesa a los Claro. políticos, Entonces, sí básicamente. que, o sea, entiendo lo que dices, no es una manipulación conspiranoica total, digamos, intrusiva, pero sí hay una manipulación. O sea, eso yo lo veo como algo Sí, pero innegable. Y a ver, pero encontramos los más media versus los medios de tercer sector, así que ha sido lo mismo de de siempre y siempre, sí, sí, no hace claro. falta buscarle tres pies en el gato, es simplemente que hay unos intereses económicos. Es como el cambio climático. El Ujú. otro día había en las noticias en TV3 estaban diciendo una cosa que es clave, ¿no? ¿Qué Es decían? como, es que con el cambio climático, una cosa que va a ocurrir es que sitios donde ahora hay mucho turismo, si empieza a Sí, hacer calor y en verano es insufrible, la gente va a decir que directamente dejará de ir, claro, no va a venir a Barcelona, se va a ir a Galicia o en claro. sitios que no hace tanto calor en verano. Ujú. Sí, Pues ya es una está. cosa. Y ahí es donde realmente duele la cosa y es ahí es donde realmente se van a empezar a poner las Sí, pilas con, ostras, pues a lo mejor sí que tendríamos que hacer algo con el cambio climático. claro, pero ¿por qué duele? Porque vivimos en una sociedad capitalista y lo único que le interesa es el dinero, eso es. Entonces, la idea un poco también de quien transmite el cambio climático tiene que saber a quién se lo transmite y cómo. Y la gran mayoría solo se va a fijar en si genera pérdidas o no. Entonces, veremos muchas más noticias de se pierde tanto dinero porque en la costa de tal el agua ha subido y hay muchas medusas y la gente no va. O cosas así. En realidad es lo de siempre, es el dinero y es la manipulación de los medios de comunicación del relato. O sea, no hablamos de nada. Hace 20 años nos pasaba lo mismo y seguirá pasando. Veremos también la inteligencia artificial cómo se mete ahí. Luego hablamos un poco más de esto. Vamos a seguir y Sí, ahora te sí, porque ya preguntaría, te digo, aquí nos podemos hablar y no terminamos va, nunca, ¿eh? lo vamos mezclando todo, no hay problema. Más o menos, digamos, la pregunta que te haría ahora, un poco ya viendo la Laura de hace varios años, es si recuerdas cuando empezaste con Internet y cómo llegó hasta ti. Mira, recuerdo dos momentos. El primero, bueno, en la escuela creo que debía ser, ¿qué año debía correr? Y aún estaba, debía ser el 95 o incluso menos, ¿vale? Ujú, 94, en plan de los principios. ujú, Que había un profesor que era muy friki de cosas nuevas y tal, y que ujú, nos trajo un portátil, un ordenador, y nos conectamos con la conexión de teléfono de la escuela. ujú. Y me acuerdo que cargar una imagen de 500K de Michael Jordan metiendo Increíble. una Ah, sí. canasta tardó como 4 horas, ¿vale?
Claro, y era como, "Guau, esto es internet", y dices, Madre mía. hostia. Qué Y claro, paciencia. veíamos lo lento que era y lo inútil que era, ¿no? Ujú. Pero Pero bueno, era una imagen cargada. era la primera vez que, y además ya te digo, en plan, la gente, pues se popularizó internet en España, Mm. pues ya a partir 97, 98, porque Windows Igual, 95 igual. Ah, vale. era una basura para conectarte a internet. Sí. Windows 98 ya empezaba a hacer cosas, Sí, ¿vale? pero las El tarifas Windows planas o 2000, así no ¿eh? llegaron hasta la tarifa plana, un poco para que entrara ya todo Claro. el mundo y tal, llegó en 2003, 2004, ¿eh? Claro, claro, es como que al tocar internet en el año 94 eras muy pionero, Total, ¿vale? total. Y después ya más adelante, en el 97, 98, Ujú, estoy hablando del 94 que era, ¿vale? ujú, 97, 98, pues mi madre, ujú, ¿vale? Había descubierto una cosa que ya era IRC, ujú, ujú. y me dijo, sí, sí, que hay esto. Y además, yo como era una persona que, bueno, me hacía poco con la gente, me dijo, mira, tienes ahí un sitio que puedas charlar con gente y no sé qué tal. Ujú, ujú. Y bueno, me metí ahí y, hostia, en el IRC hispano. Y bueno, había un grupo en Olot, había un grupo en Girona, e incluso había ido a alguna quedada. Ujú, ujú. Y claro, era Mítica. como y además era esto, ¿no? Que mi madre decía, oye, que voy a una quedada y tal, y ella sabía perfectamente lo que era, ¿no? Era como un, Sí, 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 que... me acuerdo que, claro, al principio íbamos, no, claro, no teníamos ordenador en casa. Bueno, sí que Ujú, teníamos un ordenador, teníamos un Commodore y un 486 o un 386, no me acuerdo qué era. ujú, Tampoco daba mucho la economía para mucho. ujú, Y claro, nos íbamos a una tienda de informática que había al lado de casa ujú, ujú, y bueno, ibas ahí una hora. El ujú. día siguiente o la semana siguiente, venga, van, cada día, 2 horas y cada día ibas más, ¿no? Incluso ya nos llevábamos la merienda, las bebidas y tal, y montamos el primer cibercafé ahí en un rincón de una tienda de informática que no Qué estaba ni guay, siquiera dedicado a ello, qué guay. hasta que, claro, hicimos números y dijimos, bueno, pues, venga, vamos a plantear de comprarnos una tarifa plana Ujú, y tal, ¿no? Así como... Y bueno, y ahí empezó, incluso yo me quería poner de IRCOP, me estuve leyéndolo todo, ujú, y al ujú. momento de mandar el fax, mi madre me pilló ahí mandando el fax y me dijo, no, no quiero que seas IRCOP porque me Sí, vas a controlar. sí, sí. Bueno, qué movidas había con los circos, madre mía. Sí, sí, no, no, además, Laura, tienes que estudiar, no te pongas a hacer estas Claro, cosas, hacer te vas esto a y tal. enganchar ahí todo el día. Que bueno, en plan, a esto le estoy agradecida a mi madre también por haberme Ujú. introducido en este mundo. Qué bueno. Y bueno, siempre, ostras, me hubiese gustado más, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y Ujú, agradeces las cosas que han ido pasando. ujú. Y la primera máquina? ¿Te acuerdas de tu primer ordenador? Has dicho un 386, 486 y un Y Commodore. yo en casa, pues en mi habitación, desde siempre, pues ha habido un ordenador de mi padre, un Commodore 64. Ujú, Y yo me acuerdo que con 3 años, pues yo cargaba mis juegos y ujú. tenía mi libretita ahí con los iconos que había en el teclado que tenía que pulsarlos para cargar los juegos. Qué Y con guay. 3 años me cargaba los juegos ahí porque estaba ahí, pero ya un momento que ya sabía. Claro, yo me encontré que cuando fui a la escuela a escribir, yo soy zurda Sí. y solo sabía escribir en mayúsculas. Claro, los Claro, zurdos, el LOAT y todo eso estaba en mayúsculas. Sí, sí. letras minúsculas y atadas y no sé qué, te vuelves loco. Y claro, yo tuve muchos problemas al principio escribir por esto. Es como, no, sí, las mayúsculas te las sabía escribir, pero las minúsculas y además letras ligadas como, ah. Y bueno, desde siempre hice súper mala letra hasta quinto de GB, que me suspendieron un trabajo por Mm, mala letra. joder. Aquel verano me dije, voy a solucionarlo de raíz esto. Me imprimí la Comic Sans y me Sí, pasé claro, el Comic Sans lo que tiene es que no es claro, es. letra ligada, ¿vale? Ujú. Y en aquel momento pues estaba la moda y la Comic Sans modaba. Sí, sí, sí. Pues me pasé todo el verano haciendo caligrafía con Comic Sans. Y ahora si ves cómo escribo, pues Sí. es como una especie Es de Comic Comic Sans. Qué buena. Sans. No se ve mucho, pero es una especie de Comic Sans. Así que Buenísima, buenísima anécdota. Y ahora un poco más, buenísimo. Te llevaría un poco más a una anécdota, si quieres contar, que puedas contar, o tuya o de alguien que conozcas, pues más relacionada con el hacking.
si tienes alguna que quieras contar, alguna anecdotilla. Bueno, claro, la cuestión es que más de hacking, que es lo que te he contado, Ujú. tengo un basán, no sé cómo se diría en Sí, castellano. sí, basada. Ah, Ujú. igual, Ah, ujú, sí, no, sí. pues que claro, estoy haciendo peritajes informáticos Muy buena. Cuenta en una perito anécdota. informático, Ujú. así que creo que había alguna pregunta sobre peritajes informáticos y Sí, tal. después hablamos, sí. Vale, después lo hablamos. Pues sí, a ver, pues como peritaje informático, pues sería lo más cercano al concepto este de hacking que tiene la gente, ¿no? Claro, hay el atacante, el malo, el ciberdelincuente, Ujú, pues después están los peritos y los hackers o los auditores de ciberseguridad o todas estas ujú. cosas que son el otro lado. Los reversers, ¿no? Para ver qué ha pasado y tal. Sí, Ujú, sí, pues claro, de reversos también hay de los otros lados, porque yo, por ejemplo, ujú. en los primeros Hack Labs, pues había gente que pilotaba un huevo de reversing. Muy bueno, sí, sí. Yo conozco ¿Vale? alguno. Sí, sí, no, me conozco unos cuantos, De claro, que ahí, después de tu dices, tierra, sí, sí. yo siempre tengo la idea que no sé suficiente, pero que la gente que tengo a mi alrededor es que Claro, tiene mucho nivel, es claro. como el espejo está, a nivel está muy arriba de espejo, Ujú, así que, pues bueno, es como, no, y a ver, con los peritajes informáticos, me acuerdo uno que es una tontería, pero es que es muy bonito. ujú, Había un caso de que había un camión, una cuba, que no ujú. tendría que estar en un sitio en una hora en concreto, porque esta cuba en principio parecía que estaba dada de baja, o la empresa dijo que esta cuba estaba estropeada y que no estaba operando, Ujú, ¿vale? Claro, supongo que la empresa debía pagar por horas por esta cuba y si decía que estaba ahí, que no la estaban usando, pues la podían usar sin pagar, ¿no? ujú. Y bueno, me mandaron una foto de la cuba en funcionamiento Funcionamiento. en un sitio, en un punto kilométrico de una carretera. Y me pasaron la foto, Ujú. que la extraímos de una forma concreta, y en la foto había las coordenadas GPS de la foto, con la Ujú. hora, con todo. En el ¿Vale? Exif, muy Pues el bueno. perito informático lo que hace es analizar los metadatos, analizar los logs, analizar lo que ha pasado Ujú. o incluso aflorar datos borrados, porque tú cuando borras un disco duro no estás borrando el disco No, duro, estás marcando aquel sector que no está no usándose. está indexado. Ujú, ujú. ¿Vale? Pues si de momento no se ha escrito nada, pues es posible que se pueda recuperar estos datos. Total. ¿Vale? Y esto también es una parte del hacking, ¿no? Es como entender cómo funciona la informática a un bajo nivel para poder ir a juicio. Ujú, Y ya te digo, una de las satisfacciones de perito informático es que una de las cosas es que primero de todo vas al final, ujú. ¿vale? De todo, en plan, es una puñeta porque tienes que a lo mejor esperarte allí 4 horas o más y volver a otro día y no sé qué. Bueno, ya está bien, mientras te lo paguen, te Ujú, traes un libro y ya está. ujú. Claro, lo que hace el perito informático muchas veces permite decantar el juicio, Total, claro. ¿vale? Y depende cómo lo hagas, pues. Y claro, tiene esta parte técnica guay de estar analizando, pero también la otra más jurídica, más de Ujú, ser consciente de que, oye, pues, ¿qué estás haciendo, no? Aprovecho para introducir uno de los proyectos que tenemos dentro de capa 8, porque dentro de ujú, capa 8, bueno, son como distintas cosas que vamos haciendo y es un poco difícil, ¿no? Cuando tenemos que explicar a alguien qué es lo que hacemos, es como, no, no, es que tenemos esto, tenemos lo otro, no sé qué. Y por fin, antes de irme de vacaciones en julio, pues conseguí hacer la página web de capa 8, la nueva, que por fin concreta un poco todo lo que hacemos, ¿vale? ujú, Porque capa 8 sí, somos una SL, decidimos hacer una SL en lugar de una cooperativa, porque vimos cómo funcionaban las cooperativas, todo muy guay lo de las cooperativas y no sé qué, pero te miras cómo funcionan algunas cooperativas y ujú, funciona exactamente igual que una SA. ujú. ¿Vale? Así que Hay, al- dijimos, hay vamos, ejemplos. vamos a montar una SL que son 3.000 euros de saque y no son 15.000 y el patronato y la madre que los parió. Mm, Vamos a buscar una forma jurídica para poder facturar y poder hacer mover un poco todo esto que tenemos. ¿Vale? Pues por un lado está, por lo que ha venido esta persona, el proyecto de la Mar de Beach, que esto era una asociación que antes se llamaba Marsupi, hubieron, bueno, conflictillos con la Mar de Beach al principio también, pero, y bueno, finalmente terminas siendo tú y tú otro yo y el otro yo administrando un proyecto, ujú. que
bueno, tiene sus problemáticas, pero también tiene sus ventajas, que cuando tomas decisiones lo haces con la almohada. Sí. O dices, a ver, qué no sé qué. Y bueno, también está Aspertic, que es una asociación de peritos informáticos y que estamos registrados como lobby de presión en la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una problemática, dices, es que no se están respetando mis derechos con una normativa que hay europea, no sé qué, puedes ir o quieres modificar una ley, como hemos hecho con la directiva 2019/1937, que es la 2/2023, ¿vale? Que es una ley que ha salido a principios de este año, que se ha hecho la transposición y tal. Pues nosotros fuimos los promotores de esta directiva. Sí. En 2018 vinieron unos clientes que nos dijeron, oye, mira, que queremos denunciar casos de corrupción en la administración pública, somos funcionarios, somos militares, somos políticos, que vemos cosas que no se están haciendo correctamente y queremos un medio legal para poder denunciar, o incluso tú detectas una vulnerabilidad en una página web y si tú te pones en contacto con la empresa para decirle, oye, tenéis una vulnerabilidad ahí, te pueden denunciar y te pueden decir que les has intentado hackear la página web. ¿Vale? O me encuentro a un compañero que le mola muchísimo el tema de la telefonía IP, que bueno, que ya quiero de probar cosas, que iba detectando que había vulnerabilidades en las redes de telefonía y cada vez bueno, alguna vez lo dijo y terminó un juicio. ¿Vale? Le cayeron casi 2 años de prisión, que claro, cuando no tienes 2 años de prisión, cuando son menos de 2 años no entras en prisión, pero ya te queda ahí tachado que has hecho un acto delictivo. Cuando el chico lo que hizo era, no, avisar que había una vulnerabilidad. Quizás la aprovechó un poquito para autobeneficio o dejar de pagar, que es lo que muchas veces nos interesa, y determinó con un procedimiento judicial. La cuestión es, necesitamos un procedimiento para poder denunciar Sí, malas cosas, prácticas, sí, o malos usos. cosas que no están bien. Además, la cuestión es, la Unión Europea, una de las cosas que tiene es, hay un dinero europeo que se destina a los estados para que hagan cosas. Si estos estados no hacen las cosas que han dicho la Unión Europea que tienen que hacer, ¿Se les pues quita el la Unión dinero? Europea se molesta. No, y Pues les quita el dinero a veces. es como, sí, o pagan multas por no Claro. hacer, no, ¿cómo se llama? No transponer las leyes como corresponde, no sé qué tal. Como esta, la 2019/1937, se ha traspuesto mal. Y estamos un poco como... ¿vale? Y otro proyecto que hemos hecho a partir de todo esto, de la directiva, claro, está muy guay porque ves cómo se crea una ley en Europa, porque los reglamentos y las directivas no dejan de ser leyes en Europa. ¿Vale? Porque es como el RGPD, la gente sabe lo del RGPD, no sé qué, pues lo del RGPD pues es una ley europea, que la llaman ley, en lugar de ley la llaman directivas y reglamentos, por si no los estados se molestan, ¿vale? Y después se dicen, hay un tiempo de transposición que los estados tienen que adaptar su legislación de su país con estas directivas y reglamentos. Si no lo hacen, pues multa al canto. Hay una cosa que nos explica es que cuando se crea una ley o una directiva o reglamento en Europa, los estados tienen un tiempo para recurrir cosas que se están diciendo. Y nos encontramos que España pues pasa olímpicamente, porque es que los propios políticos que tenemos en nuestro país no se enteran de que hay una cosa aquí arriba y tal. Y, por ejemplo, con el tema de la independencia, lo que ha ocurrido es que los políticos de aquí, en lugar de ir a mirar a Europa, miraban la legislación española. ¿Qué ha pasado? Pues que se les ha terminado comiendo la legislación española con la Constitución y la madre que los parió. Sí, bueno, también porque controlan los jueces, ¿eh? Controlan el tribunal, también Sí, porque sí, sí, controlan sí. los Pero jueces. bueno, a este nivel estamos igual que Polonia, así que... Total. ¿Vale? Que a ver, una de las cosas que me estoy enrolando mucho, Tú pero bueno, sigue. esto me gusta transmitirlo porque es una de las cosas que, vale, sí, soy informática, pero trabajo con un abogado loco y vas aprendiendo cosas de estas, ¿no?
es esto, lo bonito de poder ver cómo se desarrolla una ley en Europa a partir de una necesidad de alguien, Ujú, ¿vale? Que aprovecho para anunciarlo, plan espacio publicitario. Si tienes un problema que lo quieres llevar a Europa y lo tratamos, júntate con varias personas y vayamos y lo llevamos a Europa para que luego se haga una directiva o reglamento que ujú, luego se va a adaptar al cabo de unos años a la directiva a las leyes del país. ujú. ¿Vale? Fin de espacio publicitario. ¿Vale? Pero es posible hacer esto. Y claro, la gente piensa, los lobbies que son chungos, no sé qué, tal. Sí, Bueno, hay de todo. ya ves lo chungos que somos nosotros. Sí, Así que, hay de todo. Ya habéis visto que Laura os va a contar con pasión y vais a aprender un montón lo que quiera. Yo os voy a volver hacia atrás a la gente del canal que decía, ¿y el libro? Voy a decir uno, además de alguien que conoces. sí, estábamos con un libro y me he Sí, ido a explicar da esto. igual, yo voy a Vale. comentar. Y además, como has hablado de Nopcode, lo voy a presentar aquí, que vas a saber cuál es. Oh, Es, radar, mira, es mira. el primer libro sobre Radare que salió, además firmado por Pancake. Y bueno, pues la gente, si quiere echar un vistazo y quiere aprender Radare, llaman por otras ediciones, pero me ha recordado muchísimo además aquel primer grupo de Nopcode. Yo fui a alguna de las reuniones que había en Barcelona hace muchísimos años. Y nada, mandamos un beso, yo creo que además conjunto, a todo Sí, sí, sí. Nopcode en general. Voy a volver a traerte un poco a lo que solemos Estamos con un charlar. libro, ¿no? Pero te he dicho una película, pero Me has bueno. dicho una peli, bueno, es algo cultural. Yo creo que está bien. Si quieres comentar alguno más, si no, pues vamos siguiendo Bueno, es que hacia adelante. últimamente, ya te digo, estoy leyendo muchos libros de psicología, más de conciencia propia y autoconocimiento y cosas de estas, que es un tema que Ujú, poquito a poco me ha ido atrayendo. Es como un poco también el hack your mind, ¿no? Que decía ujú, Mescalito, sí, que es como, sí, Mescalito, en plan, claro, yo te digo, Mescalito en aquellos los momentos del hack meeting, mítico. nadie entendía Mescalito, pero es que yo a cabo de unos años dije, vale, es que ya entiendo lo que decía Mescalito. Claro, El hack claro. your mind es como es hackear otro sistema operativo Total, y es total. muy Los programas, ¿no? interesante. Hackear todos esos programas que tenemos instalados y mal actualizados y tal. Sí, 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 claro. sí, bueno, con dependencias que petan y que te quedas bloqueado y todas estas cosas que nos pasan a los humanos y a medida que te vas haciendo mayor es cuando vas viendo estos bugs, ¿no? Es como, Vale, y ahora lo que te preguntaría es, más en la parte personal, si ha habido algún punto de inflexión en tu vida que quieras contar, ¿no? Es una pregunta que suelo hacer un poco para ver si cambiamos y cómo es un poco el transcurso de la vida. mira, el primer cambio grande, ya te digo yo, que fue salir de aquel agujero de Olot, ¿vale? Que era como la comarca, yo me cogí, me fui a hacer el viaje del anillo a Barcelona. Sí, Y bueno, me quedé ahí en Mordor y aquí sigo en Mordor. sí. Y bueno, y aquí en Mordor pues fueron pasando cosas, en plan todo el tema de los Diablas, que los que me conocéis pues tuve mi época también de ahí con el fuego. Ujú, Y después todo el rollo de Hack Meeting, Hack Labs, todas estas cosas, ujú, pues, y Giphy.net también, es más ya a la cola, pero también lo englobo dentro del mismo paquete, ¿no? ujú, Y fueron unos años muy bonitos ahí cuando estábamos con vosotros, con el País Vasco sobre todo. Tengo ujú. muy buenos recuerdos. Es como, quiero volver a aquel momento, por favor. Eh, En plan, me acuerdo también es que en aquella época con David y Joseba, ujú. pues que cogimos la barca de su padre y nos íbamos a hacer pinchos Bermeo. en medio del mar, ahí en la Ujú. petrolera. Era como, ¡guau! Aquello era lo cumbre, ya te digo. Y Sí, sí. tengo muy buenos recuerdos de aquella época y tal. Pero también hay otra parte más oscura Ujú, bueno, en estos entornos pues te encuentras gente y gente. De la misma ujú, forma que ujú, te encuentras gente muy maja, te encuentras gente muy tóxica. ujú, ujú, Y esto, pues, a más de uno, porque esto lo he ido hablando con muchas personas también, ujú. incluso ahora va a haber el Hack Meeting, creo que a finales de octubre, aquí en Hospitalet, en ¿En Barcelona, Barcelona? y Ujú, es como, me estoy debatiendo si ir, no ir, es ujú, como, yo tuve que dejar de ir a los Hack Meetings, porque es que yo me sentía mal, en ujú, plan, tuve que dejar porque es que me daba ansiedad directamente. ujú, Y claro, una cosa que a mí me entristeció mucho y claro, también me alejó de todo. Tuve un momento que tuve que romper con todo, ujú. todos estos movimientos. También ya estaban todos bastante capa caída, todos los Mm, hack labs, los hack meeting. En ujú, plan, llevamos unos 8 o 10 años que los hack meetings, los hack labs no eran aquello que había antes del ujú, 2010. En ujú. plan, en el 2011 más o menos
ahí hubo un punto de inflexión, no sé qué ocurrió a nivel social, a nivel Ujú, activista, a nivel, no sé, algo hubo ahí que se rompió. ujú. Sí, yo también lo noté. En realidad, o sea, podría contar muchas cosas aquí, pero en realidad hubo como una especie de lucha entre corrientes dentro de esos movimientos sociales y ganó una corriente y otra perdió. Y la que Sí, a ver, perdió se retiró. Y a ver, la cuestión es que, por ejemplo, te vas al resto de España y te dicen que el 15M es Podemos, cuando Ujú. no es Podemos No, 15M. que va. Uf. En Cataluña lo tenemos clarísimo que no Claro. es 15M Te Podemos. acuerdas las luchas con las GAE? Todas Claro, aquellas de primeras, de claro, esto era 2000, del 2000 Sí, al un poco adelante, sí, 2009, 2004, 2010. 2005, los primeros NetStrike, 2007, 2008, todas las protestas, manifestaciones. Hemos ido a sedes de las GAE juntas y separadas también, pero juntas. Y además, yo también tengo, o sea, me da mucha pena que digas esto también porque sí es verdad que encuentras gente tóxica, pero hay una gran mayoría o también encuentras gente muy especial que está ahí siempre. Nosotras nos hemos conocido así y seguimos siendo, pues, como siempre, A ¿sabes? ver, Y yo, aunque no esté en estos movimientos, sigo estando, claro, ¿vale? claro. Lo que pasa es que yo he cambiado el formato, quizás es un formato más individual o con más familiar, porque la gente Ujú, con la que trabajamos aquí somos caso de una familia, ¿vale? Es ujú. como, y es un entorno más seguro, ¿no? Y a ver, también tienes tus problemas, tus conflictos y demás, Claro, ¿no? Y y que a vas, ver, y la vida, y vas cambiando, y no, a vas ver, y además, ¿qué creciendo. es esto? Que cuando tú montas una empresa, hay un interés totalmente legítimo de Ujú. querer cobrar un sueldo a final de mes, porque Sí, es sí, que claro. tienes No, que no, pagar, tienes que cambia la pagar los vida. servicios, la comida y a veces te gusta irte de vacaciones sin decir, es que no me puedo ir de vacaciones porque no tengo un duro en el Ujú, banco. ujú. Sí, cambia ahí. Y me has recordado aquella época tan buena, vámonos a la parte de la luz, sobre todo. Sí, 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 eh, sí, siempre Claro, claro, yo me acuerdo ahí, por ejemplo, que tengo una foto que me enviaste tú, mítica, que la tenemos enmarcada y todo, que estábamos uniendo los wifis de dos pueblos, no recuerdo de dónde, pero que viajábamos también, esa unión que teníamos País Vasco, Cataluña, y, y aquella época para mí era maravillosa, o sea, éramos muy felices, éramos muy activistas, no había esos problemas, yo creo que comentas, yo creo que llegaron después, ya te digo, por otras cosas, pero cuando aquello no había todo esto. O sea, nos llevábamos súper bien. No, no, es que a ver, por ejemplo, el tema de las redes, el desplegar tus propias redes y Claro, tu propia infraestructura, es que esto es el sumum del activismo tecnológico, el total, sí, no, sí. tener control de tus comunicaciones. Es que, Sí, sí. Y ¡guau! además cuando aquello que las desplegábamos muy precariamente, como siempre, pero Funcionaba. desplegábamos cosas pues totalmente nuevas que no existían y tal, redes MES, ¿no? Como Gifinet u otras redes sociales como Lorea, etcétera, etcétera. O sea, estábamos ahí. Y sí es verdad que, bueno, todo eso cambió. Cambió también la sociedad, ¿eh? Laura, no solo los movimientos, cambió la sociedad, cambiaron las leyes, cambiaron los gobiernos, todo cambió, o sea, realmente. Y ya te digo que me entristece un poco porque por una o dos o tres personas, no sé en tu caso, que hayas podido encontrar, que te hayan echado hacia atrás, seguramente has encontrado mucha más gente más bella en todos estos momentos y es una pena que por culpa de dos o tres, pues al final... eh, Sí, lo que pasa es que como humanos, los estudios dicen que nos acordamos 6 veces más de las cosas malas que de malas, las claro, buenas. sí, para aprender, claro, para que no se vuelvan a repetir. Y también por eso, porque, a ver, por muy inteligentes que nos creamos, que no sé qué tal, no dejamos de ser un animal, somos Ujú. igual que un mono, en Sí, plan, sí, sí. por supervivencia nos acordamos más de unas cosas que las otras, pero porque es que nuestra forma de, nuestra construcción funciona así, el cerebro reptiliano es como la defensa, no sé qué, es Sí, como, todo bueno, esto ahí está está. surgiendo. Es cierto, pero bueno, ahí está la inteligencia emocional, que esta pues también se va desarrollando, y luego, sí es verdad que tenemos un cerebro reptiliano, pero luego tenemos una capa encima, que es la que evita un poco que seamos a lo loco. Entonces, hay mucha gente que esa capa no la toca No ha mucho, trabajado no mucho la ha para decir. trabajado mucho, sí, sí. Entonces, claro, ahí estamos, ahí está el periplo de la humanidad en su Sí, pero conjunto. bueno, en plan, te encuentras psicópatas, te encuentras narcisistas, Total, te sí, encuentras de claro. todo. A ver, y esta gente hace daño Total, sí, sí. y tiene un placer con estas cosas, ¿vale? Pero Mm. claro, la cuestión es, tienes que aprender a Sí, defenderte yo también creo y que no ahí.
nos lo enseñan todas estas Y cosas. no solo eso, yo creo que también falló un poco el tema de los cuidados, que ya hemos hablado Sí. aquí, el tema de los cuidados en los movimientos sociales. Ahora igual con el tema del feminismo pues se mira un poco más esos cuidados, aunque hay muchas cosas que son muy discutibles. Por ejemplo, yo te diría, yo recuerdo en los movimientos sociales y en Internet, en SIRC, no había distinción de género, porque como tú eras un nick, tú podías ser lo que tú quisieras, ¿no? Se hablaba con la gente, Una pregunta que me han hecho mucho es Ujú. como, tú como siendo chica en el entorno de informática, ¿cómo te has sentido? Y digo, no, es que a mí el tema de disparidad de género me ha importado un rábano siempre. Total, He total. estado ahí para hacer, que después más adelante he visto que quizás problemas que he tenido de Ujú, poca aceptación ujú. o que me han, en plan, dije algo que era una buena idea, pero después me machacaron y tal, pues Sí. era por una cuestión de género. Y Ujú. claro, con el tiempo dices, hostia, te cabreas un poco, ¿no? Sí, O te sí, sabe mal, es como, que exista, sí, sí, total, total, pero claro, yo me retrotraigo a esa parte de IRC y tú lo puedes contar abiertamente. Nosotros teníamos nuestro canal y allí, o sea, no sé, o sea, había de todo, todo, no, no, sin... me acuerdo, pase y siéntase en el sofá, ¿no? El Claro, tío, o sea, ¿qué más da? O sea, todo eso, no sé, como que todo ese jaleo, es cierto, es lo que dices, ¿eh? Sucede, ¿eh? No, 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 claro, no hay que negarlo. Pero en la época aquella de Internet, cuando era todo más virtual, eso no, no, a o sea, ver, daba igual, cuenta eran tus cuenta ideas también, lo importante, eran tus cuenta ideas. también que en aquel entorno en el que estábamos era una cosa muy minoritaria y esto no Total. nos damos cuenta, ¿vale? Así Sí, que, era muy especial, sí, sí. Y luego además también diferentes rangos de edades. Teníamos nuestras viejas glorias, rollo Sikku, ¿no? Y luego nuestros chavales, ¿no? Más pequeños, bueno, Roura. yo era de las más jóvenes, Tú eras de así las más que, chavalas, sí, sí. O Roura también, que me acuerdo, Alberto y tal, que era más jovencillo y tal. Entonces, a mí me parecía una mezcla súper bella, porque no, o sea, no recuerdo ni una sola palabra, ni un solo momento, ni un solo mal rollo, Laura, no, no, de toda aquella época, nada. O no, no, sea, por eso yo lo recuerdo muy bonita aquella ni un época. solo mal rollo de ningún tipo. Todo eran o risas, que hay por ahí publicadas algunas historias de una vez que nos pegó por hacer en IRC, que nos cambiamos los nombres de unos a otros y no sé quién lo subió o qué pasó, pero está por ahí en archive.org y te partes la caja viéndolo. Y, o sea, las que liábamos porque sí, o hacíamos acciones también en Internet. Bueno, Eh, las 404, ¿no? Claro, claro, o sea, te quiero decir, y luego llegó, fíjate, es que se me pone la carne de gallina de verte y de hablar de estas cosas, porque luego llegó todo Anonymous y todo aquello, pero nosotros ya éramos todo aquello. Claro, no, a ver, la O cuestión es que sea, yo, perdona, nosotros, claro, nosotros antes del 15M, de hacer una manifestación simultánea en varias ciudades de golpe, esto claro, de allá lo habíamos hecho nosotros total, 2 años antes. total, total, lo que pasa es que éramos Llevamos cuatro varios gatas. meses haciéndolo. Total, y las denegaciones de servicio y todo, y las protestas y los manifiestos, y, o sea, te quiero decir que eso luego lo adoptó, digamos, el mundo, pero que nosotros lo hacíamos. O sea, lo hacíamos desde 2000 y pico, o sea, somos muy pioneros o tal, en ese Sí, pero a ver, sentido. también es esto, la soledad del pionero que lo llamo, ¿no? Sí, Es como, total. que si que haces algo, dices, es que me apetece hacer algo, no sé qué tal, y te quedas, que llegas a 4 gatos y tal, y Sí, dices, vale, muy bien. era así, Y pasan 2 años y al cabo de los años dices, ya, hostia, mira, esto que hice, ¿no? Y te quedas como, sí, sí, oh, pasas de ¿cómo? repente, o sea, te pasa, ¿no? Un poco como, ¿Qué no hicimos bien, no? Para llegar al claro, alcance de esto. Es como, total, o sea, llegó no cuando queríamos, que queríamos reunir a gente en ese momento, pero después de muchos años te conviertes en nadie, que nadie te escucha, a ser referente en no sé qué. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué, no, no, qué pero no, en este caso de las 404, ya te digo que nadie nos vinculó, nadie No, no, pensó en que ya lo habíamos hecho antes, éramos claro, totalmente anónimos, éramos total. pioneros anónimos. Y esto también para mí es parte de lo bonito, ¿no? Es como, Mm, yo sé que hice algo que era mm, lo precursor de esto y muy no hace falta especial. ni reconocimiento ni nada. No, no, Yo me claro. quedo en, hostia, lo he hecho, yo sé que lo he hecho y con esto me voy a la tumba con este Sí, este buen es sabor. Sí, además, a mí lo que me gusta es que en realidad éramos cosmovisionarios, estábamos viendo la realidad y lo que iba a pasar y lo que pasaba antes. O sea, estábamos haciendo las cosas bien. Eso se ve después,
Porque si tú vas convocas una cosa y de repente van cuatro gatos, dices, pues igual no, ¿sabes? Esto que estoy hablando de los, Sí, yo pero qué por sé, ejemplo, algo que estaba en la red lo llevamos en el a espacio la calle. físico, que Ujú. esto nadie lo había hecho antes. Bueno, Total. si fuera en otros Sí, países, dirán, habría, pero es un bueno, país, pero cosas puntuales. También nosotros también unimos muchas cosas internacionalmente, sí, también. O sea, a mí, por ejemplo, mucha ilusión, uno de los manifiestos del mítico Phineas Fisher, uno de los manifiestos que era en castellano, él decía, el hacktivismo siempre ha sido, digamos, del Estado español, digamos, de la comunidad ibérica, que no sabemos si es un grupo, si es una persona, de dónde es, ni nada. Porque bueno, yo también... a Mercé, que la entrevistaste el otro día, y yo Ujú, le dije, tía, vamos a... Además hay un grupo de Telegram abierto, pero por falta de tiempo y también que falleció una persona muy cercana ujú, hace unos meses, ujú. pues lo he tenido que ir dejando aparcado, después me ha venido a saco de curro y no he podido atenderlo. Pues yo le dije a Mercé, oye, hacemos un crowdfunding para hacer la Hack Story 2.0, que es Claro. la continuación, porque claro, te Llegó contaste, hasta... contaste hasta un punto, pero ¿Es es que cierto? te olvidas 10 años más que hubo después de esto que tú contaste, Claro, que claro. hay Otras generaciones, sí, sí, otros actores. Sí, porque somos la generación esta entre los Millennium y la generación X. Yo siempre me he considerado entre estas dos. Es sí, como, yo soy Millennium, pero me siento generación X, pues soy al final de la generación X. claro, Y no he claro. podido vivir pues la ruta del bacalao y cosas así, que, hostia, es como, me hubiese gustado vivirla. Que después la he vivido, bueno, otras cosillas, ¿vale? Con las raves y tal, que tuve mi momento de ir a raves y tal, que era como una evolución de la ruta del bacalao, pero al aire libre. Sí, Y claro, es como, sí, y con esto, con cosas de informática también, hostia, es verdad, las maquinitas, es como, guau. es verdad. O sea, yo aparezco en esa hack story al final, de la Merced, pero yo no pertenezco, yo, como yo lo veo, yo no pertenezco a esa generación que ella cuenta. De hecho, aquí vamos a tener a alguien muy interesante que es de la primera generación de los hackers españoles. Estamos hablando de gente que ya enredaba en el 79, ¿vale? Entonces, tú y yo somos de Nosotros la... de los Somos de 90, la... finales de los Sí, 90, claro, principios de eso 2000. es. Entonces en realidad somos la tercera generación, como yo veo el hacktivismo, el hacking en España. Entonces, voy a hablar con alguien de la primera, que ya está, ya hemos estado hablando y está ahí súper, ¿sabes? Va a ser muy guay porque es gente ¡buah! Brutal, es gente que trajo los ISP, digamos, al Estado español, o sea, que montó los primeros ISP, ¿sabes? Entonces, la Hack Story de la Merced cuenta un poco y entrevista a estos primeros, cuenta bastante de los segundos, y en los nuestros, digamos, por decirlo así para que se A entienda, partir de 2000. claro, ahí hay un común corte, ¿sabes? Y hay muchas cosas que podríamos contar. Yo creo que la Hack Story, si nos oye la Merced, espero que nos oiga, Fijo, fijo, la Hack seguro. Story 2.0 debería de estar ahí, porque están aquí, está aquí la gente. Aquí tienes Laura Por cierto, la Merced dijo que había una amiga que le alojó la a Hack mí, Story. yo creo que me suena a esa amiga, no lo sé si la Sí, conozco. sí, no, no. Algo me... La Hack Story estaba a 4 A metros de 4 mí. metros de aquí, ya me imaginé, ya me imaginé. La tengo aquí al Y lado de... vamos a seguir un poco, porque si no, nos ponemos tú y yo a hablar y aquí, y Ya, ya, esto, no, 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 además hace tanto tiempo, tenemos tanto pendiente de hablar claro, que no corre el veas, reloj. así que... Vamos a Venga, seguir dale, venga, vamos va, a seguir un centrémonos. poco. Vale, lo que te preguntaría un poco es el tema de libros. Si puedes comentar algún libro o lo que sea, película, corto, serie, lo que tú quieras, así, que haya influido en tu vida o que te resulte interesante. Puede ser de hace mucho o puede ser que estés leyendo ahora. Bueno, últimamente estoy leyendo otras cosas, así que, mira, películas así del rollo de hacking y tal, De lo la que que quieras. más me marcó es la de Hackers de 1995. Qué buena. Esta es culto, Sí, ¿vale? y Es no, culto. no lo era cuando aquello, que era un poco Ya, ya, pero ridícula, esta, lo pero siento, ahora... pero es culto esta película, en plan, porque muestra un concepto que tenemos cuando somos jóvenes, de que estamos ahí con la informática y no sé qué. Y además yo tuve la época que estaba en la Rimaya y en la otra Sí, carbonería, la que yo Remai. iba con mi moto, Claro, ¿vale? Con mi chupa de motorista y no sé qué, tu portátil, y volvía del Hack Club claro. con la moto y no sé qué, y era aquello, era a ver, no era Nueva York, no sé qué Sí. población era aquella, pero era Barcelona, que dices, hostia, y además me acuerdo un vídeo que hizo Havel o no sé quién de Kernel Panic, que Ujú. también era esto, era
ir contando cosas, no sé qué, pero desde una moto grabando la ciudad como pasaba y era como, es el rol este ciberpunk, hacker. Total, total. Para esta película representa mucho lo que tenemos en la Es mente de lo verdad. que es este Y movimiento, los ¿no? personajes, ¿no? Los diferentes Sí. personajes, el que es más activista, que siempre está hablando de la política, de cómo nos los controlan, o el kiddie, o el que es más bueno con entrando en los sitios, que es menos político, o, ¿sabes? Te quiero decir que un A poco ver, de... la realidad es que aquí estábamos instalando Linux, Claro, básicamente claro. instalando centralitas de Asterisk, era nuestra realidad, ¿no? No estábamos, quizás había otra gente más de no-code que estaba más con Ujú, reversing y ujú, más de rollo de desarrollo, ujú. pero Kernel Panic era más administración de sistemas, es como lo que Sí, estoy bueno, haciendo ahora en mi trabajo, y pues, los manifiestos, y los manifiestos, en los plan, manifiestos claro, es que aquellos. una cosa que tenía la primera generación es que quizás era más construcción de ISPs, más Sí, hacker, más duro, no total, sé muy qué. duro, sí, Ya electrónica. lo de 2000 era ya más activismo tecnológico, Ujú. la lucha de las licencias abiertas, Sí, de bueno, y open descubrir source. exploits, empezar a hackear las primeras cosas, sí, sí. O sea, Sí, sí, pero yo esta etapa que te digo no era tanto hackear y tal, no era más administración de sistemas, más Linux, introducción de ujú, Linux y cosas de estas, ¿no? Como más de concienciación apertura, sí. tecnológica, Ujú, conciencia tecnológica. Estaba un poco más abierto a ujú, que hacer llegar la informática y que un tipo de informática a la sociedad en ujú, general. ujú. Y bueno, yo creo que fallamos un poco, ¿no? En el Bueno, objetivo. Bueno, es yo como, creo que ahí un poco me gustó, hablé con Blin, que me gustó, en el tema de la inflexión, él dijo que cuando estábamos a punto de conseguirlo con el tema de GNU Linux en el escritorio y tal, porque mucha gente ya empezaba a instalarse el Ubuntu, aunque no fuese el que más nos gustara, pero bueno, un Ubuntu para alguien que no sabe estaba bien. De repente ha aparecido el smartphone, el móvil, con el Android y el iPhone y se jodió. Porque la gente ya no usaba portátil, ya no necesitaba Linux yo me y encuentro mucha gente que no tiene ordenador. claro, por eso. Y él ve ahí que cuando estábamos a punto de ya empezar a derrocar, entre comillas, ese Microsoft monopolista que lo tenía todo, pues justo llegó el móvil y la gente Bueno, que que no deja de ser un Linux. sí, pero bueno, Ya, pero no es lo entre muy mismo. grandes comillas. Ya, yo ya lo he encontrado en alguno por ahí. Yo tengo un Pinefone, que además yo sé que te gustaría además cacharrearlo, que tiene Debian. Y este tiene Debian desde abajo del todo. Desde la, Me lo estaba mirando desde la eso capa y un más baja. colega lo pilló y me dijo que estaba muy verde aún. Está muy verde, o sea, hay que pelear. O sea, si no quieres volver a la época aquella en la que te pegabas instalando una Red Hat toda una semana y porque hay muchas cosas que no funcionan, la batería se la come muy rápido y tal. Pero bueno, yo he conseguido más o menos que vaya y tal, que reconozca la SIM, una SIM comprada en un mercado por ahí, o sea, digamos que se pueden hacer muchas cosas, pero está verde y es caro, todavía es caro. A mí me la Sí, enviaron por un tema de desarrollador y tal y todavía es caro. Pero bueno, espero que llegue, pero es verdad que llega tarde. sí. Porque ahora la gente A tiene ver, todo. es esto lo que les decía al principio, que todo el rollo open source y tal, pues que no llegas Sí, bueno, sí, pero también no llegamos porque hay todas las licencias privadas nos impiden ver cómo funcionan las cosas. La gente ha hecho ingeniería inversa de teléfonos antiguos y tal. Y luego está el tema de cómo se extraen las cosas. Aquí estamos intentando usar un teléfono que el litio que se ha extraído no ha sido, digamos, explotando a una gente en África o en Latinoamérica. Entonces, claro, si quieres que todo cumpla con una serie de estándares y tal, que es como debería ser, eh, iríamos a otro ritmo, básicamente. claro, claro. O sea, el microprocesador que tiene ahora el Pinefone es de hace 8 años, Laura. Claro. O sea, es lento, no, no. Pero a ver, la cuestión es esto, una de las cosas que te pide la antiglobalización es el decrecimiento. Claro, frenar un ¿Vale? Es poco. Sí, como total. decrece, no consumas tanto y quizás parte del Va, problema pero que tenemos del cambio climático es este concepto de consumismo agresivo, ¿no? Es agresivo, como, total. basta Sí. ya, ¿no? Y además que tampoco incluye, porque cuando sabes de tecnología, tampoco incluye novedades. O sea, el iPhone 10 con respecto al 8, ¿qué incluye? Una Perdona, yo, chorra. yo voy con un portátil que tiene 8 años y me Ajá, sirve perfectamente. Y el otro día me vino claro. una usuaria con un ordenador también de 10 y tal, y le digo, mira, cámbiale el disco duro, en lugar de uno de disco duro magnético y Sí, tal, magnético cámbialo a estado SSDs. sólido, Ujú, ¿vale? ujú. Y además la RAM, en plan, miré el procesador, cuánta RAM soportaba, las especificaciones de la máquina en el fabricante ponían que soportaba 8 gigas de RAM, pero procesador 16.
Le dije, mira, vamos a hacer una prueba, no te lo garantizo. Sí, El pero igual. protocolo dice que caben 16, Sí, ¿vale? vamos a probar, sí. Pum, vamos a probarlo, pum, pum. Le metí las dos fichas de 8 gigas, se las comió, el disco duro estado sólido y la chica un ordenador Prácticamente nuevo. nuevo, Sí. ¿vale? Y un ordenador que tenía 12 años, era como, y tiraba perfectamente, porque ¿qué quería? Pues navegar por páginas web, pues no necesitas para nada más. Sí, eso ahí también un poco vimos como antes se fabricaban un poco para que duraran algo más y también se le metía su Linux, yo creo que duraban más, un GNU Linux, y después llegó como este consumismo loco de un móvil cada año, un portátil cada 2 o 3. Pero ten en cuenta que antes la tecnología cada año notabas un cambio. Sí, claro, sí, Llevamos quizás 8 años que no, o 10 que no notas un cambio entre año y año. es Y cierto. simplemente es que cambias el modelo, cambias el no sé qué, o se te calienta. Y también el diseño, la obsolescencia Sí. programada, que se rompan, que dejen de funcionar. Que, a ver, esto tenemos la suerte que poco a poco, igual que las IAs y tal, van entrando legislación. Bueno, y siguiendo un poco con el hilo de las cuestiones que solemos hacer con la persona con la que hablamos, te preguntaría si recuerdas algún virus o algún ransomware o alguna filtración o algún tipo de ataque informático que quieras destacar. Mira, a mí a nivel personal me afectó muchísimo el Sasser y el Blaster, que Mm. además fue el, Sasser. el Sasser y el Blaster, estos dos virus o troyanos, no sé lo que eran, que te reiniciaban el ordenador hasta la muerte, que me acuerdo que me fui de vacaciones y cuando llegué había visto que el ordenador se había reiniciado como 1000 y pico veces. Wow. Dije, pues me paso a Linux. Buena solución. Y ya un poco más que además es una pregunta que a mí me parece fundamental un poco para cultura hacker, es si tú piensas que las filtraciones de datos confidenciales, tipo los papeles de Panamá, las cuentas del PP y otras muchas más que hemos ido viendo y que seguimos viendo, si tú crees que sirven de algo. Un poquito sí que sirve, porque es como cuando estás robando y tal, Ujú, cuando aparecen estas cosas que te tachan, que aparecen tu nombre y tal, pues empiezas a cortarte un poco. Y el siguiente que quiere hacer lo mismo, pues debe cortarse un poquito más. ujú, Que sí, todas estas filtraciones yo creo que valen para ayudar a que haya menos corrupción. ujú, Y a ver, si hace de otras formas, porque siempre tienen formas se sofistica, sí. de hacerlo, porque... Mm. Y es esto, es como, yo creo que sí que son ¿Tú crees buenas, que sí? que vayan habiendo y, sí, directamente, no sé por qué estoy dando vueltas, pero sí, Ujú, estoy de acuerdo que estén, lo siento por quien se le filtren los datos ujú, y cuando sea para luchar contra cosas como la corrupción y mala gestión del dinero público o maltrato a las personas ujú. o lo que sea, para mí todas estas cosas me parece bien que se filtren. Muy bien. Y esta, que es una pregunta más bien filosófica, que ya sé lo que vas a responder porque te conozco, es, ¿tú qué elegirías? ¿La pastilla roja, que es aceptar una verdad incómoda que incluye sufrimiento, o la pastilla azul, que es vivir en la comodidad de la ignorancia? Soy autónoma, tomo una pastilla roja por la mañana con el Ay, desayuno. vale. Sí, pero si pudiese escoger, optaría por una pastilla que sí, que pudieses ver la realidad, ser más consciente. Ujú, En estas filosofías orientales te dicen, estate en el presente, ujú, vive el presente y tal, pero no hace falta tanto sufrimiento. ujú. Hay demasiado sufrimiento, hay demasiadas personas sufriendo en el mundo y si podemos vivir en una sociedad que no haya tanto sufrimiento, que haya más empatía, que Ujú. se piense más por una, no sé si igualdad, pero El una bien común. equidad, El bien un bien común. común, una equidad, ¿vale? Más que igualdad, porque a veces hay gente que no se lo merece, lo siento, Ujú, pero hay ujú, gente que no se merece según qué cosas. ujú. Y, por ejemplo, lo vemos esto por ejemplo, para acceder a las ayudas lo ponen tan difícil porque hay gente que se aprovecha y realmente no lo Claro, necesita. total. ¿Vale? Tendríamos que ser una sociedad más coherente y más humana, ¿vale? Ujú. Porque nos falta mucha humanidad en muchos sitios. Ujú, muy bueno. Y un poco volviendo a la parte profesional, ¿tú recuerdas tu primer peritaje informático? ¿De qué trataba? Sí, precisamente fue un peritaje informático que me afectó a mí, que hubo un socio que accedió a unos servidores que teníamos compartidos. Yo les Ujú, había sacado acceso porque había habido
un pequeño conflicto Ujú. de, bueno, ¿Me interesa? Sí. había una gestión que se tenía que hacer, no la hizo y yo me terminé comiendo una inspección de Hacienda Ujú, por otra cosa relacionada con esta, que tuve que pagar casi 20.000 euros. ujú, ujú, ¿Vale? Yo estaba un poco cabreada en aquel momento ujú. y le dije, mira, tío, me la has liado gorda, lo siento, pero y además no estás ayudando aquí en el proyecto, me estás dando más bien más problemas. ¿Problemas? Ujú, No, te saco el acceso. Y también hubieron otras cosas, en plan, ujú. dentro del paquete aquel de cosas tóxicas que hablábamos y de gente Hay algo tóxica, por ahí, sí. hay Pero algo por ahí. Siempre abre la parte del peritaje. sí, sí, te la cuento. La cuestión es que, claro, el chico entró a los servidores de la asociación, Ujú, pero después también entró en servidores de capa 8. ujú. Vale, una cosa era la asociación, yo ahí, mira, lo siento, la protección que tenga la asociación es X, pero ya cuando entraste en capa 8, Sí, que ahí no tenía nada que ver, ¿no? ahí Él. no tenías nada que ver, ahí Mm, entraste en una SL, además las SLs, bueno, las empresas cuando tienen vulneraciones tienen la obligación de denunciarlo, ujú. Así ¿vale? Que es. no todo el mundo lo sabe ni lo hace, Ujú. Es ¿vale? Tienes obligatorio. una obligación legal de hacerlo, Ujú. ¿vale? Si no denuncias que tienes una Una filtración, brecha. Ujú. una brecha, es que te pueden denunciar de que no has denunciado bien. Un cliente cabreado te puede tumbar la empresa, Total. ¿vale? Muy Claro. importante, ¿vale? Y en aquel momento, pues estuvo la decisión de si denunciábamos al chico o no. Yo dije, no vamos a hacerlo, no quiero generar más conflicto, pero no era yo sola en la empresa decidiendo y se decidió denunciar a esta persona. Ujú. Claro, a partir de ahí yo tuve que hacer un análisis forense de qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había hecho esta persona, el Ujú. alcance de la filtración, bueno, del acceso al sistema y qué es lo que había hecho. Ujú. Claro, la cuestión es que lo que había instalado era como para tratar de conseguir mis contraseñas. Ujú. Un keylogger de algún tipo o algo así. ¿Vale? Sí, en plan, me modificó el servicio SSH por otro. Yo, Ajá. vale, no tengo claro qué intenciones tenía, pero yo supongo que tenía alguna idea de por ahí. Ujú. Ujú. ¿Vale? Claro, y este es mi primer peritaje informático. Yo en aquel momento no era perito informático Ujú. y en aquel momento es cuando me planteé, mi compañero Josep me dijo, oye, mira, que hay una asociación de peritos informáticos en Madrid Ujú. y que necesitan gente que lo que tú acabas de hacer es un peritaje Sí, sí, de peritaje juez, informático, jurídico. ¿no? Ujú. En Ujú. plan, tú has hecho un informe y no sé qué. Bueno, fui ahí y además, a ver, yo siempre me considero que de informática tampoco es que sé mucho, sé lo básico, lo que necesito cada día, ¿no? Y sí, quizás tengo una práctica, una experiencia, ¿no? Ujú. Y claro, yo ahí y todo el mundo alabándome de, guau, es que eres de Linux, no sé qué. Yo, vale, pues no sé. Y a partir de ahí, pues dije, venga, vamos a empezarlo. Después, al cabo de unos meses, bueno, vimos que había cosas un poco tóxicas en aquella asociación y decidimos montar Aspertic. Ujú. Aquí os lo enseño, es como tenemos aquí una plaquita de perito informático, no es de policía, es de perito informático. Y bueno, tenemos nuestra placa y vamos a juicios y estas cosas, como Ujú. que si alguien me dice, qué chungos que sois que vais con placa, pues sí, vamos con placa. Bueno, es Y parte del juego también, ¿eh? Así que, y además miras el logo de Aspertic y es así un poco un rollo masón, pero bueno, lo hemos hecho aposta, es como, nos gusta que nos critiquen, ¿no? Es como, cuando más nos critiquen, sí, mejor, claro, que se hable de ti, claro. eso es que hable de mí, es como, Y ahí te vuelvo también a aquella parte del principio. Háblanos un poco de los Summer Camp, de la Garrocha. ¿Te oh, acuerdas? Que todavía tengo una camiseta por ahí. qué bonito, Háblanos, si qué bonito. puedes, del primero. Cuéntanos cómo fue el primero y cómo fue el último. Mira, primero explico, me voy un poco O antes. lo que quieras, Sí, realmente. sí, sí, O sea, cuenta lo yo, que quieras la de la cuestión es, Summer. de dónde sale el ¿De dónde Summer Camp? sale? Eso es. ¿Vale? 2007, Guernica, en una casa ocupa sin ventanas, en octubre, noviembre, un frío que no veas, durmiendo con cartones como homeless. Ah, dije, por favor, un hack meeting en verano. Sí, Y la eso gente es. me dijo, no, pues monté el Summer Camp. Ujú, ujú, Y monté el Summer Camp juntamente, bueno, a cabo de unos meses me fui a mi pueblo y había unos que montaban como una especie de party de esta de ordenadores de gamers ujú, y yo al organizador le dije, oye, pero no hay nada así como, no tocáis nada de open source o cosas de estas y tal. ujú.
No, bueno, aquí gamer sí, en plan, a mí me gusta Gentoo Linux y tal, y cuando tuvimos la típica discusión a ver qué sistema operativo de Linux es mejor, si Molaba Gentoo o más, sí. Debian, era como, O Arch o tal. bueno, fue muy duro la conversación. Y le dije, oye, ¿qué te parece montar unas jornadas en verano que yo lleve quizás una parte más open source, de hacking y demás, y tú levas... Y bueno, empezamos montándolo. Al principio dijo, mira, pues el primer año yo conozco al lado de casa un sitio que el ayuntamiento nos lo puede dejar y vamos a montar un festival de música electrónica. Y bueno, vamos a hacerlo las dos cosas intercaladas. Bueno, pues la idea fue muy bien, en plan, vinieron como 40, 50 personas el primer año, que estuvo muy bien, un ambiente muy familiar. Y claro, por la noche cuando se puso el Festival de Música Electrónica, pues ahí el chumba chumba retumbaba todo. Y alguno se quejó que no pudo dormir, pero tú hablas con personas que fueron al Summer Camp del 2008 y todos un recuerdo muy bonito. Así es. Vale. Después el Summer Camp lo seguí haciendo durante 6 años, los últimos años eran bianuales. Y no me acuerdo si era el 2017, el último año que iba a ver Summer Camp, pero dos de las personas que me estaban ayudando, uno un año pues se suicidó y el otro el siguiente año tuvo un ataque de corazón. Y fue como entre el golpe, el que no tenía manos para montarlo y tal, fue como bueno, pues se ha terminado Summer Camp y me quedo con el recuerdo y todas las personas que fueron ahí al Summer Camp, cuando me las encuentres, como mucho amor, Claro. mucho cariño, es como, guau. Yo Pues creo, es de aquel paquete de cosas guays, bonitas que pasaron antaño, así que ahí yo creo que pasó, yo estuve y por ahí ha pasado me gente acuerdo. muy buena, muy buena. Yo presenté un paper con 174 páginas sobre XSS que estuve hablando como 4 horas Ya, ahí ya que estábamos ahí en el tipi, ¿no? en el tipi metido. Bueno, no, además hacer charlas dentro de un De un tipi, tipi, sí. era muy guapo aquello, Era es muy que guapo todo, y la fiesta y el comer y todo. La verdad es que buen recuerdo. no, Tengo la... el comer el último año era ya qualité, ¿eh? En Sí, plan, sí, sí, era sí. gourmet aquello. Muy, muy guay. Y tengo todavía unas pequeñas bolsitas que dabais y una camiseta que todavía la tengo y me la suelo poner, de hecho, de la Sí, sí, garrotera. no, yo las camisetas me las voy poniendo, pero ya están de tanto lavar que es como, ay, es Pero que aguantan, ya no me aguantan. las pongo porque es que sois una reliquia ya. Todavía alguna aguanta. Y un poco también de esa época, yo creo que ya es un poco después, pero aquello estaba creciendo. Por si quieres comentar, es si nos quieres contar alguna anécdota un poco de la época cuando se desplegaba esta red mesh de wifi libre, que era Giphy.net. Si quieres comentar algo, Vale, pues primero de todo, ya hablamos de software, que es lo más fácil, y de infraestructura. ¿vale? Infraestructura básicamente eran antenas con tecnología de Ubiquiti y MikroTik. Ujú, ¿Vale? Estamos hablando que son soluciones cerradas. Van con Linux, pues son soluciones cerradas. Con Mesh, pues hay unas antenas que usaban creo que había distintos sistemas operativos de Mesh, ujú, que estos sí que eran libres y no sé qué. Pero claro, estábamos siempre con el debate de cuánto funciona una cosa, otra, ujú, ¿vale? Así que bueno, siempre había este debate. Claro, para mí era más importante el poder llegar a zonas rurales y hacer enlaces de larga distancia y demás. Mesh ujú, no te permitía hacer enlaces de larga distancia. Alguna vez alguien lo había probado en el ujú, País Vasco, creo que fue Joseba ujú. el Navarro, Sí. y bueno, me dijo un día que creo que iba mejor infraestructura que Mesh. Quería probar Mesh porque era pro software libre y demás, Ujú, pero que le funcionaba mucho mejor cuando estaba en infraestructura, de enlaces punto a punto, tener claro dónde iban los enlaces y tal, ¿no? ujú, Y a ver, Giphy.net, para que no lo sepa, pues una red de telecomunicaciones Wi-Fi. En los conceptos de redes, cuando te cuentan de MAN, en plan hay las WAN, las LAN y las MAN, ujú, Giphy.net es una MAN, Metropolitan Area Network. ujú, ¿Vale? Tenemos Local Area Network, One Area Network, que es Wide Area Network, que vendría a ser Internet, y después está un término entre medio que son las MAN, que es una red, bueno, son las redes ciudadanas, estas Wi-Fi, de ujú. 4 frikis que se conectaban con antenas con tuppers y antenas fabricadas a mano, que esto sale del 2001, Con botes 2002. de Pringles.
Sí, 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 claro, esto de los botes de Pringles, pues claro, pues esta gente en 2004, Giphy.net, dijeron, no, no, es que nosotros realmente tenemos una necesidad y esto que están haciendo cuatro frikis es que nosotros nos va a solucionar el problema de que los ISP, por unas cuestiones de intereses económicos, Ujú. no nos hacen llegar conexiones a Internet dignas a las zonas rurales. Así es. ¿Vale? Y Ujú. claro, Giphy.net pues tenía esta parte de sí, tenemos esta necesidad, pero al mismo tiempo que había una necesidad, pues también había una necesidad de gente que supiese cómo montarse la red, que se Ujú. hicieron muchos esfuerzos para esto. Ujú. ¿Vale? La red fue creciendo, al principio se compartían ADSLs con los proxies y a la que empezaron a salir las fibras ópticas, Ujú. pues se empezaron a ofrecer conexiones a Internet con VPN, porque también era el momento que empezaban a salir los móviles con Android Ujú. y lo de los proxies con los móviles Android era un desastre. Un desastre. Así Ujú. que empezaron ahí a salir un ecosistema de pequeños ISPs o asociaciones Ujú. que fueron desplegando esta red Wi-Fi porque realmente había una necesidad. Ujú. Pero claro, aquí ya entramos con, hay un, no sé qué, Armstrong o algo así, que tiene un libro que se llama Governing the Commons. Ujú. No me acuerdo el nombre, lo buscáis después. Ujú. Governing the Commons es el libro. Que bueno, que habla pues de estos proyectos open source cuando van creciendo, pues estos conflictos de gestión. Ujú. La fundación de Giphy.net lo sabía y bueno, pues hay distintas opiniones de cómo lo han llevado, porque claro, en Giphy.net había un ecosistema y hablo en pasado porque para mí Giphy.net, me sabe mal decirlo, pero ya es un proyecto en decadencia. Ujú. Ya por una cuestión de, ya llega fibra óptica a muchas zonas rurales, Ujú. también cosas que fueron ocurriendo, porque cuando que quiso, cuando la red creció tanto en la zona de Usona y otras ubicaciones, decidieron empezar a desplegar fibra óptica Ujú. con el mismo concepto de las redes wifi, Ujú. pero claro, entramos en que tienes que pedir permisos, tienes que gastarte dinero, tienes que hacer Sí, zanjas, tienes que pagar el cable, ya era sí, otro nivel. claro, ya no, y tampoco puedes apoyarte un poco en la red ciudadana, ¿no? Porque antes No, podías a poner, ver, es que tenía que haber un interlocutor ahí que claro, pusiese dinero, en plan, sí, se diseñó un sistema una de gente administración. que aportaba dinero y los permisos, claro, y es otro nivel, tienes que ser una empresa para hacer estas cosas, Ujú. ¿vale? Pero era fundación, era una cosa que era muy difícil. Y Ujú. ya te digo, Capa 8 al principio lo creamos con la idea de desplegar fibra óptica en Barcelona. Ujú. Pero es que fue tan difícil, parte, yo ya te digo, he estado 6 años o no sé cuántos que no he podido dar charlas de todas las cosas, entorno tóxico, la frustración de todas estas cosas y tal. Yo me quedé, como persona, me quedé anulada. Uf. ¿Vale? He tenido que pedir ayuda para tirar adelante y poder estar aquí hablando, Ujú. pues hostia, bueno, me siento muy cómoda, que te doy las Vale. gracias, pero esto hace 3 años no te hubiese podido hacer esta entrevista. Ujú. Te entiendo. ¿Vale? Así que, bueno, sí que está muy bonito estos movimientos sociales, estos proyectos y tal, pero tienes que cuidarte tú como persona también, Ujú. ¿vale? Ujú. La cura de la persona, pero también uno mismo. ¿Vale? Pues claro, la cuestión es, en Giphy.net pues empezó a haber despliegue de fibra óptica, sí, había unas amortizaciones, un no sé qué, en plan, sí, se había estudiado mucho cómo hacerlo, pero las empresas que se dedicaban a desplegar fibra óptica, hubo un momento que empezaron a ser demasiado grandes Ujú. y dijeron, ah, es que Fundación de Giphy.net, estas condiciones que nos ponéis, es que no nos permiten ser que la red sea rentable. Ujú. Vale, nosotros venimos aquí a hacer dinero, tenemos personas aquí contratadas, no sé qué y tal. Y claro, hubo un momento que hubo una rotura. Ujú. Y ahí es cuando la parte de ISPs, pues, a ver, había muy buenos precios como ISP Ujú. y cuando empezaron a salir esta gente, pues mira, nosotros, por ejemplo, estamos siguiendo ahí, pero pagamos un pastizal al mes, pagamos demasiado por los servicios que tenemos. Y lo siento, lo digo públicamente, Ujú. pero es que en algún momento nos tendremos que debatir si salir de Giphy.net porque es que no nos podemos permitir pagar lo que estamos pagando. Ujú. Bueno, pues ahí, Vale. ahí va un aviso, ahí va un aviso. Es como, y lo saben, se los hemos dicho muchas veces, seguimos porque nos interesa el proyecto, lo apoyamos, pero nos sentimos solos por la parte de la fundación. Yo siempre me he sentido sola cuando iba a dar charlas por ahí, Ujú. Y, ni una palmadita a la espalda y dices, bueno, gracias, y como, mira, ves, ya recuerdo que está. se intentaba unir Cataluña con País Vasco. ¿Aquello se llegó a conseguir? No, era demasiado grande. Sí que conseguimos conectar Barcelona con Olot, Con Olot. Ujú.
Y Estuvo hacia arriba cerca. con Pirineos. Yo recuerdo había otra gente No, desde no, no, Francia no, tirando hacia para, abajo. para que veas, en plan, de Olot a Barcelona hay 150 kilómetros de Ujú, distancia, ¿vale? Aquello funcionó durante 4 meses o algo así, porque fuimos incluso, tengo fotos de que estábamos subiendo un panel solar que era grande como una puerta por una cuesta así, ujú. ¿vale? Y cavando un hueco ahí para construir una antena en medio de una montaña que nos dio permiso el propietario de la montaña y montamos una antena ahí para poder hacer este enlace, pero claro, duró 4 meses y llegar ahí era muy difícil. Ujú. Y fue muy bonito ir de Barcelona a Olot sin pasar por red de terceros. Era Vale. todo red de Gifi.net. Era como, ¡guau! Vale, y ahora vamos un poco al bloque más de ciencia. Y lo que te preguntaría es, básicamente, ¿qué significa para ti la ciencia? Bueno, es como una forma de tratar de explicar lo que ocurre en el mundo físico, que en realidad tampoco es mundo físico, todo es energía, según dicen. Ujú, Así que la teoría de las supercuerdas te dice que las cosas no existen, ¿no? Es como todos estos de la no dualidad orientales y tal que te dicen, el mundo está, pero no está. Y claro, tienes razón, ¿no? Es como, no, ujú, es que en realidad esta mano, sí, tú la estás palpando, pero no, esta mano es vacío totalmente, ¿no? ujú. Claro, la cuestión es, sí o sí, a mí me gusta la explicación de todo, una explicación científica, una racional, pero claro, a la que entramos en según qué capas y en que según qué ciencia, Ujú, y a medida que vamos avanzando es como, vale, tenemos que replantearnos muchas cosas que hemos creído, ujú, total. ¿vale? Y esto que hace la ciencia que dice, va, es que por temas con según qué cosas, por ejemplo, con la espiritualidad, es que Ujú, no entramos porque no la podemos medir, ujú, ¿vale? Pero bueno, es que quizás la espiritualidad o todas estas cosas de los orientales, de no dualidad, ni Sargadata y todos estos tíos que ujú, hablan súper raro, que ujú. lees una frase y después le des la siguiente y dices, no, si la primera frase ha dicho esto, pero la segunda está diciendo lo contrario de la otra, ¿no? Es como, ¡puf!, te Sí, reventa la sí, sí. cabeza. Y además en sánscrito, que es una lengua. Bueno, no, pues he visto cosas traducidas que es como, espera, que me quedo 5 minutos leyendo las dos frases, ¿no? Es como, Ujú, joder, vaya rotura de cuernos, ¿no? Claro, la cuestión es que una de las cosas que poco a poco va a tener que ir haciendo la ciencia es, bueno, va a tener que ir cambiando y abrirse a otros puntos, ujú. ¿no? Sobre todo Sí, entrando con la física cuántica y el campo cuántico y todas estas cosas, ¿no? A ver, sí, que vemos mucha gente del entorno de crecimiento personal, espiritual y tal, que habla de estas cosas como tratar de ser científicos y tal, pero bueno, es como a veces hay cosas que hay que cogerlas con pinzas, ¿no? ujú, Es ujú. como, a ver, y el método científico te dice, no, no, investiga, prueba, coteja, bueno, no sé cuál es Sí, sí, exactamente, por pero ahí, va por ahí repítelo. la cosa, ¿no? Ujú, Pero claro, también nos encontramos que mucha gente va de sí, la ciencia y no sé qué tal, pero como los médicos mismos. ujú. No, no, los médicos, los psicólogos, las facultades de ciencias y tal, les enseñan a usar unos patrones y no salirse de ahí. Ujú, Y esto no es ciencia. ujú. Ciencia es investigar, es tratar de ir un poco más allá, Sí, ¿no? sí, claro. Además, Crítica también. por eso solemos, o sea, aquí un poco se dice qué piensas de la ciencia, pero en realidad sería qué piensas de las ciencias, porque las ciencias es todo. O sea, quiero decir, la ciencia lo bueno que tiene para mí, un poco que es, has dado en el clavo en el tema de medir, si no se puede medir, que es un poco la crítica, pero bueno, en teoría la ciencia, las ciencias están abiertas a todo, que es lo que acabas de comentar, ¿no? Es decir, si tú puedes llevar al método científico la prueba de algo, como la espiritualidad, pues bienvenida sea. La ciencia está abierta a eso. De hecho, la ciencia ha buscado el espíritu. La ciencia ha buscado todo eso, ha buscado las energías, ha buscado el karma. O sea, quiero Sí, decir, no lo encuentran, porque no no lo lo pueden. encuentras. Y hay muchas cosas también de la ciencia que se basan un poco en este conocimiento oriental. Por ejemplo, la idea del Brahma, la idea de que el universo es una especie de respiración, incluso te daban el dato, cada 28.000 millones de años hay una expansión y una contracción del universo. Y Claro, hay. que está guay porque van explicando cosas que poco a poco, cuando van explicando Ujú. según qué cosas, se acercan Se a lo que acercan decían los orientales, que era correcto, todo intuitivo, correcto. ¿no? Pero eso yo lo veo como algo bueno, lo veo como algo positivo, porque al final también se han sacado, no solo de la parte oriental, también del racionalismo puro, o sea, de concatenar cosas y llegar a algo y que luego la ciencia diga, ah, pues sí, esto es así, ¿sabes? Lo de que todo vibra.
¿no? Todo es una vibración, una especie de gran om, ¿no? Que decían los orientales. Resulta que luego se prueba con, digamos, con ciertas teorías que efectivamente existe una vibración dentro del espacio-tiempo. O sea, El bosón de Higgs y todas estas claro, cosas, se ¿no? cuentan, digamos, teorías que de una manera puede que estén en esta filosofía o ese conocimiento, pero es verdad que la ciencia también, una cosa, las ciencias lo que tienen es que lo prueban. Digamos que la búsqueda no es decir algo, sino, digamos, de alguna manera probar y poder repetirlo. Y claro que queda muchísimo, muchísimo trabajo. Yo creo que también un poco la crítica que hay es al cientifismo, que es un tipo de ciencia que es muy cerrada, que dice, no, 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 todo lo que sea, digamos, espiritual o todo lo que venga con cierto lenguaje, no. Como también lo hay del otro lado, esa espiritualidad que dice, no, todo lo científico no. Entonces, yo creo que en ninguna Una de cosa las... que otra, se quiere buscar siempre un término medio y Un que equilibrio. se O sea, complemente todo. yo creo que cuantas más herramientas tengamos, muchísimo mejor. O sea, tú puedes creer en el yoga porque consideras, digamos, toda la parte de los chakras o toda la idea energética del mismo, o puedes creer que, digamos, hacer ejercicio cada mañana, el saludo al sol, te va a venir bien a tu cuerpo y te quitas toda la El parte de facha los... no, ¿eh? Ya, pero me entiendes, ¿no? El saludo al sol, creo que se llama, ¿no? O hay diferentes, como una serie de rutinas, sí, sí, claro, no el cara al sol, digamos, el saludo este, digamos, una serie de rutinas que te van a venir bien, creas o no, porque es estirar tu cuerpo y tal. Y hay una gente que ha estado pensando cuáles son los mejores estiramientos para hacer, para estirar todo tu cuerpo en una A ver, rutina y hay gente que sencilla. lleva años estudiando y que Claro, tiene o sus sea, carreras y sus cosas, como, claro, entonces, y bueno, es como la crítica, ¿no? Esta también aquí que decía. yo lo que creo ahí es que eso, ni de un lado muy extremo ni de otro. Son herramientas para entender dónde estamos, son herramientas para entender por qué las cosas son como son, o incluso no por qué, sino para qué, que es una pregunta también Sí, bastante sí, es muy importante. importante. Claro que la ciencia muchas veces el para qué no llega, llega al por qué, pero no No, llega al para y qué. también a nivel personal, cuando te ocurre algo, no te preguntes porque si no es para qué, ¿para qué Claro, me ocurre esto, claro. no? Entonces, creo que cada una responde a preguntas diferentes en muchas ocasiones. Y creo que es poco inteligente no saber que ambas son herramientas. Si, para mí son lo mismo, pero si quisiéramos diferenciarlas para saber más sobre para qué y por qué. Correcto. Un poco esto. Entonces, y ya aquí una pregunta que ya es un poco más crítica, ya que estamos criticando un poco esta parte de la ciencia, ¿tú consideras que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar? No, No. no, porque yo creo que también ha habido mucha experimentación, porque la ciencia básicamente los avances son que te encuentras, sí, estás buscando algo, no sabes muy bien, pero te Ujú, terminas encontrando algo. Es como el LSD, ¿no? El hombre estaba buscando no sé qué de aspirina para el dolor de cabeza y ujú. va y se encuentra, pues, con una cosa nueva que estaba probando, que, bueno, se le quedó un poco ahí en el dedo, se lo lamió y volvió en En bicicleta, pues, bici, sí, ya me acuerdo de aquella pegó un historia. viaje que no veas, ¿no? Brutal. Y es como, Sí, sí. sí, es como la investigación científica, lo que decía Einstein, ¿no? Si buscas resultados, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Es Claro. como, Muy bueno. pues, la ciencia, pues sí, en plan, puede haber la parte financiación de militar, pero Ujú. también hay mucha ciencia, gente que prueban cosas que después vienen las empresas y dicen, esto mejor no lo publiques porque no nos interesa, pues nos vas a derrumbar el negocio, Como por ¿vale? ejemplo el motor de agua, por ejemplo. Sí, o los motores eléctricos hace muchos años que existen, o Ujú. por ejemplo ahora Total. con en plan, sí, todos estamos viendo los coches eléctricos, que no sé qué y tal, Eso ya pero oye, existía. ¿y lo de las baterías? ¿Qué? Claro. ¿Cómo vamos a terminar durante 5 años con las baterías? Con un montón de baterías que no sirven para nada, que no Ujú. se pueden reciclar, que no sé Sí. qué. ¿Y por qué no promovemos más el motor de hidrógeno? Ujú. Uy, Sí, a ver, más o menos el motor, o sea, sí, está bien, pero bueno, el motor de hidrógeno, el llevarlo, el licuarlo, digamos, ya, pero te tiene ahorras otra, un tema de baterías, ¿eh? sí, sí, claro. O sea, habría que, te entiendo, hay que ver los pros y los contras. Yo lo que veo es un poco, no sé si recordarás, a mí me marcó mucho un documental, creo que se llamaba Obsolescencia Programada, que enseñaba una bombilla que llevaba encendida 100 años. Y eso Me acuerdo. me pareció brutal aquello. Y además, no estamos hablando que se ha inventado el año pasado, hace 3, de hace mucho tiempo. Llevaba encendida todo ese tiempo. Y sin embargo, las bombillas de nuestras casas, que cualquiera las ha tenido que cambiar alguna vez en su vida, pues no te duran tanto. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede Perdona, ser?
Yo conozco una persona que trabaja, un ingeniero industrial Ujú, que trabajaba en una empresa que se dedicaban a diseñar los materiales de los coches ujú. y se dedicaba a ver a calcular cuánto tiempo de rodadura, por ejemplo, duraba un trozo de un coche. Ujú. Y si duraba demasiado, tenía que decir, no, se tiene que rebajar. Qué fuerte. ¿Vale? Claro, la persona esta cuando me contaba es que estoy haciendo este trabajo que no me Terrible. gusta, precisamente estoy diseñando para que los coches se rompan. Ya, ya, ya. Sí, un poco el capitalismo, ya sabes dónde nos ha llevado. Sí, bueno, pero es el círculo, si se para la venta, se para el capitalismo, así que Yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque saldrán otras cosas. O sea, a mí que, sabes, que el del que me vende lo que sea, me lo quiera vender muchas veces, me parece muy bien por él. Yo podré comprar otras muchas cosas más. O sea, eso no tiene, o sea, esa es una falacia que te vende, claro, el que quiere venderte su movida miles de veces. Pero si a mí yo me compro una taza y funciona esa taza, pues me compraré otras cosas. O sea, el capitalismo puede servir, o sea, puede seguir. Por ejemplo, yo una cosa que veía interesante, que es una máquina que podría que te acuerdas un poco todo aquello del nacimiento de las impresoras 3D, que pensamos, joder, si yo puedo hacerme mis tazas cuando se rompe una y tal, fíjate qué brecha puede hacer esto a este tipo de capitalismo que me vende todo el rato objetos o que quiere que se rompan. Y ese tipo de tecnologías, pues bueno, o no acaban de emerger o se frenan o qué pasa. Yo eso me parece que es un poco, no te lo digo a ti, lo digo porque he escuchado ese argumento de, bueno, es que si no esto se para. No, no, no se separaría. Tendrías otras muchas más cosas, pero no tendrías que comprar las mismas. Y volviendo un poco, que has mencionado antes a Einstein, te preguntaría si hay alguna científica o científico que te gustaría destacar o que te gustaría comentar. yo por los nombres soy fatal, ¿no? Pero quizás uno de los que destacaría sería Tesla, Uh -huh. porque es una representación del típico científico que ha investigado cosas, que ha descubierto cosas y que han habido otras personas que se le han Que le han llevado sus por ideas, delante. ¿no? Que han dicho, no, no, esto es Edison, mío, ¿no? Uh -huh. Edison. Así que dices, y bueno, de estos a saco. Claro, los que no se conocen, claro, en Tesla se ¿Vale? conoce su Y de historia, chicas pero y de mujeres, pues sí, te mujeres diría a unas patadas. cuantas también. Y es como aquí en este apartado, pues me gustaría visibilizar todo aquel científico o científica que no ha sido bien vista por raza, color, género Muy bueno. o tiempo, en plan, como los que decían que la Tierra era redonda cuando todo el mundo decía que era plana. Es como, Ujú, por favor, escuchad a la gente que dice cosas distintas, que a lo mejor tiene algo importante que decir. ujú. Buenísimo, buenísimo. Y aquí te diría, desde que empezó un poco la humanidad, que no podemos delimitar cuándo, aunque sí más o menos, pero digamos, ahí hay abiertas muchas teorías, ¿cuál crees que es para ti el mayor avance que ha hecho la humanidad en su conjunto desde sus inicios? Y hemos puesto ejemplos, hemos puesto la electricidad, hemos hablado de la Sí, sí, escritura, sí, el fuego, son el las fuego. típicas cosas, ¿no? Ujú. ¿Cuál crees tú que podría ser uno? Que sepas que le he estado dando vueltas, ¿eh? Y digo, Ujú. a ver, no voy a decir ni electricidad, ni fuego, ni internet, es como Vale. internet lo han dicho, ¿no? ¿O no? Sí. No lo sé, no sé, creo que no, ¿eh? Creo que no han dicho. Mira, pues me uno a internet, ¿no? Es como una Internet. red de intercomunicación. Creo que en Ujú, la página web de Aspertic, en la descripción y tal, ujú, cuento como algo de que sí, que Internet ha permitido la globalización. Cuando antes se contaban los desplazamientos en días y en horas y tal, o en meses, ahora se pueden contar en milisegundos, ¿no? Es claro. como cuánto tardes, que es instantáneo. Es Ahora como, nos estamos viendo, antes nos sí, sí, teníamos es que como, ver en persona. sí, sí, en plan, ¿qué hay? 750 kilómetros, 800, como Ujú, mucho, es como, qué bien, ujú, es como, qué cerca estás, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, muy Pues bueno. sí, sí, yo te diría que Internet es Internet. uno a ver, de Internet bien usado y, bueno, tú ya sabes toda la ética hacker, todo Ujú, esto, pero yo creo que sí, que Internet es un invento que nos ha permitido, bien, desde la óptica bien usada, nos ha permitido mejorar muchísimo, muchísimo como sociedad, también ha popularizado muchísimo la información, ujú, ¿vale? Tenemos que ir también mucho cuidado con lo que decía Aldous Huxley en El Mundo Feliz, ujú, que no estamos todos somatizados con soma, que de soma no debía ser más que un tipo de éxtasis o un ujú, éxtasis directamente, ujú, y que estábamos inundados de información. ujú. ¿Vale? Con Internet estamos inundados de información. Tenemos que aprender a gestionar esta información
y a destriarla, a aceptar cuál realmente nos interesa. Ahora, por ejemplo, yo voy a tope de trabajo y estoy haciendo un esfuerzo en concentrarme en que estoy haciendo algo. Porque una cosa que he descubierto es que a la que me atasco con algo, a la que me aburro y tal, automáticamente me quiero pasar a otra tarea, normalmente son las redes sociales, y aunque pase, nada, 5 minutos en una red social, cuando tengo que volver a la tarea, tengo que volver a pensar qué es lo que estaba haciendo. Estoy haciendo un ejercicio en plan, mira, hablando de libros, el otro día leí, De, bueno, me, multi, me regalaron un libro, multiplexado, ¿no? no, me regalaron un libro que se llama Mindfulness Digital. ¿Vale? Ujú, Todo esto del mindfulness, qué chorradas, no sé qué, bueno, pues mira todo como quieras, pero bueno, es ujú, una forma de autoconciencia, ¿no? De autoobservarte. ujú, Y yo, por ejemplo, pues leyendo este libro, no, Mindfulness Digital, pues ujú, te planteaba varios estudios y varios ejercicios para que te planteases cómo te manejas tú con el ordenador, ujú. ¿vale? Y yo dije, hostia, es que claro, yo me encuentro que al llegar al final del día y es que no he hecho nada. No, Claro. pues ahora cambiando esto, digo, no, cuando me pongo con algo, es que me pongo con algo. Después es muy difícil porque aquí en la oficina ves, va pasando gente y te van cortando, pero cuando puedo y cuando estoy aquí con el ordenador, con mis cuatro lados, Ujú, no, me centro con esto y me concentro, porque una de las cosas que estamos perdiendo como sociedad, que creo que había una pregunta por aquí, y también va vinculado con esta del sistema educativo, es estamos desaprendiendo a concentrarnos, ¿vale? ujú. Nos estamos volviendo una sociedad mediocre por el hecho de la multitarea. La multitarea sí está muy bien, pero no funciona. Sí, no, el cerebro no estaba preparado. Nos hace a ser menos productivos, menos... Focalizados, sí. focus. Una cosa que te preguntaría es si tú consideras que estamos viviendo en una realidad simulada. Bueno, a ver, la realidad simulada, tal como lo plantean en Matrix, yo creo que se queda un poco corta. Yo creo Ujú. que es mucho más interesante y de lo que quizás podemos ver en Matrix. Um, yo sí entro ya a explicar cosas un poco raras. Voy a explicar una visión que tengo, Ujú. quizás me van a Adelante, tratar de loca, pero bueno, mira, da igual, ya adelante. ahí estamos. Que cada cual piense lo que quiera, tú libre. Yo creo, yo creo que hay una especie extraterrestre, interplanetaria, universal y tal, que para ellos lo que es el espacio-tiempo no lo perciben como lo percibimos nosotros. Ujú, Y que nosotros somos, no sé si un modo de vida o un experimento o algo, ujú, y básicamente todos conocemos que hay el cuerpo, el alma, el espíritu. ujú, ¿Vale? Pues el cuerpo pues, vendría a ser una máquina, ¿vale? Como una excavadora, tú tienes una excavadora. ujú, Después, el alma sería como un guante o los mandos para gestionar esta máquina. Y el espíritu ujú, sería un hilo de esta existencia extraterrestre, interplanetaria, no sé qué, que lo gestiona. ujú, ¿Vale? Y tenemos toda una experiencia de que el mundo, pues el mundo físico, tal como he contado antes, que es como energía y tal, pues no es nada más que este sistema. Y yo ujú, creo que la realidad que vivimos, sí, es la realidad que existe. ujú. Vale, y otra cuestión que te haría es, ¿qué piensas tú de la emergencia climática? ¿Tú crees que es una realidad o crees que es una ficción? A ver, yo no me considero negacionista del cambio climático, pero sí que tenemos que tener en cuenta que la Tierra pues tiene unos ciclos y, a ver, tenemos como mucho 200 años de registros de cuánto temperatura y que hay todo ese sistema de, de sistemas meteorológicos de De almacenar información. sensores y tal. Ujú, Sí, sí, todas estas cosas, o 100 años en algunos sitios, en los más antiguos 200 años no sé si llegan. ujú, Y claro, la cuestión es que la información que tenemos es muy limitada, ¿no? A ujú, ver, se sabe que los años previos de la Primera Guerra Mundial, ujú, pues hubo mucho calor y hubieron cambios climáticos importantes. Y después se sabe también que la Primera Guerra Mundial, el ujú, previo era muy cálido, pero después vinieron unos años de mucho frío. ujú. ¿Vale? Que esto era también uno de los motivos, porque primero, no, en plan, con las sequías y todas esas cosas, pues se generó que se necesitaba comida y no había Hambrunas y tal. tal. Ujú, Y después el problema de la energía y todas estas cosas, ¿no? En plan, no soy historiadora, pero por lo que he ido leyendo así por encima, pues he ido viendo estas cosas, ¿no? Y claro, ujú. y te dicen, sí, es que hay unas temperaturas que no estaban desde hace 100 años. Claro, 100 años, ¿qué pasaba, no? ¿Cuál era la situación?
Ujú, Y, a ver, sí, en plan, hay un factor cíclico, ujú, ¿vale? Pero también hay varios factores. Últimamente han habido bastantes erupciones volcánicas, o como mínimo hemos visto que han habido más. ujú, Hace unos meses hubo una en no sé dónde, pero en medio del mar, ujú, que emitió no sé cuántas tonas de vapor de agua en la atmósfera. ujú, ¿Vale? Y esto, quieras o no, pues ha subido la temperatura del planeta. Y hay ujú. un factor humano también, por ejemplo, con los CFC, ¿no? Con el agujero de la capa de ozono, que hace unos años dijeron, vale, ya se ha considerado que se ha cerrado oficialmente Ujú, el agujero de la capa de ozono. Se identificó que los CFC de los sprays y tal, pues ujú, eran causantes de estos fluoruros, creo que son, pues ujú. eran Así es. causantes de este agujero y de esta desestabilización de la capa de ozono. Y Ujú, se legisló para solucionar este problema. A cabo de 20, 30 años, pues podemos decir, bien, se ha cerrado el agujero de la capa de ozono, pero bueno, por ujú. el otro lado estamos viendo cómo hay un continuo de cataclismos y, bueno, en plan, que en un sitio, de repente en Grecia, por ejemplo, estos días, Uf, terrible. han habido los incendios y al cabo de 2 días, en plan, agua a saco, ¿no? Es Ah, como, terrible. pobre gente, ¿no? Es como, Ujú, y, y no, es como, sí, en plan, hay un factor humano de calentamiento y tal, y también muy importante que durante los años 60, 80, 70 y tal, que el clima era más o menos estable, se ujú, fue construyendo en sitios donde son inundables. ujú, ujú, ¿Vale? Y esto, en plan, sí, en plan, está lloviendo quizás como tendría que llover con estas cosas cíclicas, pero claro, está lloviendo en sitios donde a lo mejor ha habido un despliegue urbanístico que no se han tenido en cuenta estas cosas y claro, el daño que está haciendo es muy grande. ujú, ¿Vale? ujú, Que sí, en plan, puede haber un factor cíclico de la Tierra, no sé qué tal, también puede haber un factor humano, ujú, también los volcanes. Es como, no tenemos suficientes datos para decir quién es el culpable de todo esto. Es como los CFCs, pues se tiene que tratar de poner las mejores soluciones. Antes hablábamos de los coches eléctricos, vale, sí, se plantea no gastar tanto petróleo, ujú, pero vamos a ver en unos años si realmente esto está funcionando o no está funcionando. ujú. Muy bueno. Y siguiendo un poco más, te preguntaría, ¿qué opinas tú del sistema educativo? Así en general, ¿tú crees que, o si quieres hablar un poco de la parte tecnológica, o en general, como tú veas, donde tú quieras ir, ¿tú crees que nos educan de una manera correcta? No, ¿Crees que en es... absoluto, en absoluto. A ver, nos educan para seguir unas pautas globales generales para todo el mundo. Ujú, Se educa para que los más tontos puedan llegar a un mínimo nivel y para que los más inteligentes quedan, bueno, pues que no sean tan inteligentes. Se ujú, a ver, por una cuestión buscamos el término medio. A ujú, ver, yo este último año he estado haciendo de profesora de un ciclo formativo de grado superior ujú. y ha sido decepcionante la ¿Sí? experiencia, ¿eh? ¿Te ha decepcionado? ¿Por qué? A ver, yo estoy acostumbrada a hacer formación a adultos que tienen un cierto interés con lo que les estoy explicando. Ujú, Por suerte también era un grupo de niños bastante reducido, eran chicos de 18 a 20 años ujú, y es que no tenían interés con lo que les estaba explicando. Sí que le tenían, porque les hice unas preguntas al principio, pero cuando les iba explicando las cosas, cada 2 por 3 se desconectaban, no eran ujú. capaces de estar centrados y tal. Es como un poco lo que he dicho antes, Sí, ¿no? El el niño tema de la atención, ¿no? Falta de de atención. la es como, claro, y también hablándolo con otras personas que son profesores, dicen, sí, sí, es que nosotros nos encontramos que hemos visto que con la pandemia estos 2 años Ujú, que el nivel ha bajado muchísimo. Es ujú, como, claro, yo por ejemplo, monté mi propia empresa y tal porque decía, hostia, es que yo no me atrevo a estar trabajando en una empresa porque voy a estar ahí trabajando y a la que ya no me sirva van a contratar a uno más joven que yo que va a hacer el doble de cosas que yo, pagando la mitad. Pero cuando me puse a hacer de profesora y vi cómo estudian los chicos, dije, pues no sé de qué miedo tienes. ujú, ujú, te entiendo. Y un poco que también tiene que ver con esto que acabas de decir, un poco el déficit de atención y también que les extrae la atención. ¿Tú qué opinas de las redes sociales tal y como son ahora? Tanto de las comerciales, si quieres hablar, rollo TikTok, rollo Facebook, todas estas, Instagram, como las que no son comerciales. Yo, A por ver, ejemplo, no, las no comerciales no, no, es que ya te digo, Mastodon.
Sí, 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 a ver, conozco Mastodon, pero cada vez que he entrado ahí, pues sí, he entrado unos días para, venga, va a ver si, pero no termino de engancharme. En cambio, las otras, pues ahora, por ejemplo, estoy usando mucho más LinkedIn, no sé por Ujú, qué, pues quizás necesito promocionarme un poquito más y estoy ujú, usando LinkedIn porque me interesa, pues, hacer un poco de ruido y ujú, cosas que estoy haciendo que se conozcan, ¿no? ujú. Pero yo estoy viendo con las redes sociales, con TikTok, Instagram y todos estos están hechos de tal forma para captar la atención, que quiere que la gente, en plan, están diseñadas, incluso Netflix, aunque no sean las redes sociales, como funciona lo mismo. Hay psicólogos y sociólogos que están investigando cómo hacer para captar más la atención Ujú. de las personas que están. Adictivas, ¿no? Son adictivas, como una adicción. Sí, es como, es que vamos, yo creo que va a terminar habiendo algún tipo de legislación similar a las máquinas tragaperras para las Ujú, redes sociales, ujú, porque te genera adicción, ujú. Total. ¿vale? Es como, ha habido épocas que he dicho, vale, basta, es que estoy todo el día enganchada, estoy mirando el móvil cada dos por tres. Ujú. No, no, basta, es como hago un acto de conciencia y digo, a ver, ¿qué tengo que hacer para no, o me limito a mí misma? Y es una cosa que tendrían que enseñarnos, ¿no? En, Ujú. en la escuela, en plan, ¿cómo uso yo las redes sociales? ¿Hasta qué punto? Además, también el tipo de contenidos que hay, que son denigrantes a veces, Total, total. Sí, sí. ¿vale? O por O ejemplo, violentos. O o sea, violencia. Por ejemplo, todo el tema del sexo, se dice que los chicos cuando ahora como han crecido con las redes sociales, viendo vídeos en internet y tal, que no saben tener relaciones sexuales porque se piensan que esto es porno. ujú, No, no, ujú. la relación sexual, las caricias, el previo, Sí, no el sé, cuidado, ujú, el y la cariño. saco y el bucaque y todas estas cosas. No, es otra cosa, una relación sexual normal y corriente. Ujú. Sí, o sea, ¿crees que un poco, juntándolo un poco con las dos, porque las dos preguntas tienen mucha relación, el sistema educativo no está a la altura de educar sobre toda esta información, que además es una información que está sesgada de una manera para distorsionar la realidad? O sea, digamos que va un Además, poco... es que ya directamente yo creo que nos estamos volviendo una sociedad mediocre. Josep Ujú. Jouvet hacía hace unos meses en Diario 16 un artículo que comparaba nuestra sociedad con un sándwich de queso, con el que aquí llamamos bikini, que es el típico sándwich de queso y jamón york, ¿vale? Sí. Es como, sí, en plan, está bien un bikini, es como te sale, pero cuando vas a traer a alguien a cenar a casa, no le vas a dar un bikini si quieres quedar bien, ¿no? Es mediocre. Ujú, Pues ujú. nos estamos convirtiendo en una sociedad mediocre. Mira, pues con la ley del mínimo esfuerzo, no, en plan, tú, sí, en plan, el otro día estaba mirando un vídeo, sí, puedes estar motivado, pero quizás lo que necesitas es tener, a ver, no me sale la palabra, Diga en catalán. no, 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 es que ni en catalán me sale, en plan, por ejemplo, jo, qué rabia. Ujú, Bueno, en plan, que hagas una cosa continuamente, fuerza de voluntad, ujú. ¿vale? Fuerza de Una voluntad. cosa, una cosa es la motivación, la otra es la fuerza de voluntad. Ujú, Puedes tener fuerza de voluntad de hacer algo sin motivación y llegar a algo. Puedes hacer algo con motivación y no llegar a ningún sitio, porque a ujú. la mínima de cambio te cansas. Muy bueno, muy bueno. Y buenísimo. Y además es algo que estamos viendo un poco, ¿no? Que falta esa fuerza de voluntad. Nos vamos a quedar además porque es un muy buen mensaje. Además ya estamos terminando, nos queda una cuestión que es un poco que ya la has tocado al principio de todo, pero pues si quieres charlar un poco más, que es un poco el tema de las inteligencias artificiales. ¿Qué opinas de ellas? Un poco ahora está en boga el tema de ChatGPT. ¿Crees que van a transformar el mundo? ¿Crees que son humo? ¿Cómo las ves? Yo creo que muchos perfiles de personas que, por ejemplo, yo tengo un chico aquí llevando las redes sociales y no necesitamos diseñador. Ujú, ¿Vale? O los contenidos de los textos. Hay algunos tipos de oficios que yo creo que poco a poco irán desapareciendo o ujú. se irán transformando. Es como los taxistas con Uber, o te transformas o O pierdes desapareces. o Ujú, desapareces. Así que sí, yo creo que va a salir algún tipo de oficio nuevo, que va a ujú. ser la transformación de los periodistas, de los diseñadores y generadores de contenidos. Sí, yo creo que un oficio nuevo que va a salir es el hacker de prompt, que lo has mencionado un poco Sí, antes. a ver, ya te Un digo, prompter perdona, developer o... hacer un buen prompt te Claro, puede tardar. El programa este que te he enseñado antes, mm, hemos tardado un mes a hacer en el prompt, claro, ¿eh? ese será un A nuevo oficio. afinarlo. Ese será un nuevo oficio, seguramente. Y un poco ya terminando, yo creo que hasta aquí ha sido un placer charlar contigo, volverte a Igualmente. ver.
Pues nada, si quieres despedirte, pues aquí tienes tu cámara, di lo que tú quieras. Bueno, pues no sé, adiós, muy buenas. Cualquier persona pues me puede encontrar en capa8.net o en mi blog blackholenosepas.com, que voy publicando cosas ahí, y en Twitter y en LinkedIn. Bueno, en plan, soy una persona no muy activa, pero se me puede encontrar, no me escondo. Así que cualquier cosa que necesitéis, sea de informática, sea de charla o hablar del vuelo de las moscas, aquí estamos. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós. Hola, somos de Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.